Cristianos, sabemos que este tiempo es un tiempo de bendición. El Señor también nos permite un buen clima para poder escuchar la palabra del Señor. Amén. Ayer escuchando, ¿cuántos podían recibir la bendición en su vida? Amén. Sí, amén. Hoy, una vez más, el expositor también nos trae con el tema el tabernáculo. Aunque ayer de repente no vimos muchas imágenes, no escuchamos mucho aparentemente, pero él nos decía al final que lo que él estaba compartiendo es una transición, ¿cierto? Para poder llegar hasta el tabernáculo. Incluso el tabernáculo también el Señor lo utiliza para que nosotros podamos llegar a Cristo. Amén. Entonces vamos a dar inicio al segundo día del Congreso de Líderes Cristianos. Amén. Entonces primero tendremos la oración. Vamos a invitar al pastor Reinaldo Melot. Él nos va a dirigir en oración. Gracias, pastor. Bendiciones para todos los pastores y líderes, siervos y siervas de Dios. Les invito a que nos pongamos de pies y vamos a orar. Pero sobre todo, yo quisiera en esta oración pedir por nuestro pueblo Israel, que en este momento no está en una buena situación y todos conocen el problema que vivimos hoy. Entonces, como judío, yo soy parte del pueblo de Israel y ruego a la iglesia de Cristo que interceda por nuestro pueblo, porque yo sé que en una manera o en otra Israel también es parte de los propósitos de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, hoy invocamos tu nombre y entramos en tu santuario para rogar por tu iglesia, por tu pueblo, por tu nación santa, por tu pueblo en todo el mundo. Pedir, Señor, que tu infinita misericordia nos llene y nos alcance. Alcanza también a cada ministro y a cada sierva tuya. Permítenos, oh Señor, recibir de ti todo lo que necesitamos para vivir conforme tu voluntad. Usa de misericordia para con tu pueblo, para con tus hijos, para con tu iglesia en todo el mundo. Que podamos aprender a confiar en ti, a vivir por ti y a creer en ti. Mi Dios, ayúdanos a crecer en nuestra vida espiritual y que haya un crecimiento en nuestras instituciones eclesiásticas en toda Bolivia. Y que este congreso, Señor, sea para nosotros de bendición, que podamos despertar para estudiar más tu palabra, que podamos despertar para buscar más de ti. Oh Dios, por favor, en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento. Coloca, Señor, tu mano de sabiduría sobre cada ministro que está en esta noche aquí, y alúmbranos a entender tu voluntad para nosotros. Queremos pedir, Señor, que este congreso vaya mucho más allá de lo que pensamos y de lo que imaginamos, y que alcance a personas, alcance a tus hijos en todo el mundo. Que tu infinita misericordia, amor, paz sea sobre nosotros y que alumbre nuestros corazones para vivir tu voluntad. Que hoy la palabra que nos va a llegar, que sea, Señor, en un buen momento que necesitamos escucharla, que necesitamos oír y aprender más de ti por medio de tu siervo Pablo Shin.
En el nombre de Jesús, hoy clamamos y pedimos tus bendiciones para cada uno de nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a todos y que la gloria sea para Dios. Amén. Podemos tomar asiento. Ayer les hemos mostrado un video de cómo es que el Congreso de Líderes Cristianos está trabajando a nivel mundial. Más de 1.300.000 pastores alcanzados por medio de esta labor de empoderamiento, de renovación espiritual, ¿cierto? Como dice la Biblia en el libro de Corintios, el Señor llama los ministros competentes de un nuevo pacto. Amén. Entonces vamos a mostrarles ahora un video de lo que es la misión Buenas Nuevas, cómo está trabajando en los 5 continentes, el trabajo evangelístico, el cual el Señor nos ha llamado. Adelante con el... En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estuvo firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo, conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso Evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. En este momento hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, y de esta manera llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el año 1986. A partir de aquel seminario, se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año, se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente se encuentran predicando el Evangelio de forma continua. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo. Recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través
desde el CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas. Los evangelistas llevan el evangelio correcto a las personas y son quienes guían a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la Escuela Misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College. Para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, la Good News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre el mundo entero. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. El World Camp prepara diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corps es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con gran aceptación en diferentes países y está perfilándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La Misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. Los más recientes seminarios bíblicos online fueron transmitidos en más de 125 países mediante más de 661 estaciones de transmisión en 61 diferentes idiomas, llevando el Evangelio a miles de personas alrededor del mundo. El pastor Ok Suk-par es el primer pastor coreano que transmite sus predicaciones en el canal CTN, canal cristiano de mayor confianza durante un año a nivel mundial. Asimismo, sus 77 publicaciones están guiando actualmente la vida de un sinnúmero de personas hacia el Evangelio y la correcta vida de fe cristiana. La Misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, brindando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos y salvando también el corazón de ellos. El pastor Ok Suk-par, quien fundó la Misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual también fue fundado por él, al igual que el Coro Gracias. Ha logrado que todas las personas con quienes se encuentran cambien y reciban una nueva esperanza. Recientemente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de distintos países para predicarles el Evangelio. En especial, el pastor colabora de manera activa en la educación de los jóvenes a través de las actividades de IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la Misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ninguna falta. El perdón de los pecados da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio, y es lo que nosotros predicamos.
Una bendición. El Evangelio, dice la Biblia, es el poder de Dios. Cuando estaba en el seminario, el pastor nos decía: William, cuando tú tengas hambre, predica el Evangelio. Si tú tienes que ir a un lugar y no tienes pasaje, predica el Evangelio. Si te tienes que mudar a un lugar pero no tienes casa, predica el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios y es lo que el Señor nos ha dado. Amén. Bien, en este momento voy a invitar al grupo Alba. Ellos vinieron de México. Ellos siempre acompañan también al pastor Pablo Shin. Tuvieron una dificultad al venir, pero hallando la gracia del Señor solucionaban, ¿no?, el problema de ellos, y ahora están con nosotros. Ellos van también a alabar al Señor, entonces recibámoslos con fuertes aplausos. Buenos días a todos. Estamos muy agradecidos con Dios que nos haya permitido venir a este hermoso país, a Bolivia. Nosotros venimos del país México y somos integrantes del Grupo Alba. Grupo Alba es una agrupación que alaba al Señor y que la promesa que hemos recibido y por el cual nosotros nos llamamos Alba es porque Alba es la primera luz que anuncia la salida del sol, anuncia que la oscuridad terminó y que continúa el sol ahora en nuestra vida. Por eso estamos felices y agradecidos de estar con ustedes. Quisiéramos que unamos el corazón y que con un mismo corazón pudiéramos alabar a nuestro Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos juntos a alabar a Dios. Amén. Esta alabanza lleva por nombre ¿Has hallado en Cristo? Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús. Eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. 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 Amén. Es una hermosa alabanza, ¿no es así?
Es un himno muy antiguo, pero que nos habla acerca de la justicia de Dios. Y con varias preguntas, de manera muy personal, hacia nuestro corazón se dirige. ¿Eres limpio? ¿Estás listo para la mansión de luz? ¿Tu corazón es más blanco que la nieve? Y luego el mismo himno da la respuesta. Dice, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Apoyándonos en esa preciosa sangre es que podemos tener la certeza de que somos limpios. Amén. Vamos a continuar con otra alabanza, esperando que todos podamos con el mismo corazón, unidos, alabar a nuestro Señor. Esta alabanza se llama Tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena con su espíritu y amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Y siempre en victoria tú me llevarás. Y siempre en victoria tú me llevarás. Gloria a Dios. Nosotros los seres humanos podemos tener el verdadero descanso, la verdadera paz en nuestro corazón, únicamente cuando tenemos la certeza de que el mismo Dios nos sostiene con su mano. Que todas las cosas que suceden en nuestra vida, ninguna es casualidad, ninguna fue descuido, ninguno fue nada, sino solamente Dios nos permite cada cosa que sucede en nuestra vida. En la Biblia dice que los pasos del hombre son de Dios. Amén. Amén. Así que vamos a tener fe y vamos a tener confianza en que estamos en la mano de Dios. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor. Esta alabanza estamos seguros que ustedes la conocen muy bien. Se llama Digno es el Señor. Alabemos a nuestro Señor.
Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Gloria a Dios, amén. Estamos agradecidos con Dios. Y bueno, vamos a cantar otra alabanza más. Esta alabanza es muy hermosa porque transmite la esencia del amor de Dios hacia nosotros. Esta alabanza tiene un sentido para nuestra vida. Es como si el mismo Dios estuviera hablando a nuestro corazón. Así que vamos a alabar a nuestro Señor, amén. Esta alabanza se llama Yo soy tu hogar. Ya no te escondas, a salvo estás. No hay por qué cubrir lo que he visto ya. Tienes tus razones, mas yo soy tu paz. Te has encerrado y la llave en mí está. Yo a ti te amé aún antes
antes de nacer. Todo lo vi, aún así me entregué. En la cruz sufrí para que conmigo puedas vivir. Se caen tus cadenas en mi libertad. El velo rasgué, te puedes acercar. Ya no hay razón para lejos estar. Yo soy tu hogar. Yo soy tu guía y no te perderás. Y en tus tinieblas mi luz brillará. Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Suelta tus temores y corre hacia mí. Yo a ti te amé aún antes de nacer. Todo lo vi, aún así me entregué. En la cruz sufrí para que conmigo puedas vivir. Se caen tus cadenas en mi libertad. El velo rasgué, te puedes acercar. Ya no hay razón para lejos estar. Yo soy tu hogar. Acércate. Mi perfecto amor quita el temor. Mi perfecto amor quita el pecado. Mi perfecto amor quita el temor. Mi perfecto amor quita el pecado. Mi perfecto amor quita el temor. Mi perfecto amor quita el pecado. Yo a ti te amé aún antes de nacer. Todo lo vi y aún así me entregué. En la cruz sufrí para que conmigo puedas vivir. Se caen tus cadenas en mi libertad. El velo rasgué, te puedes acercar. Ya no hay razón para lejos estar. Yo soy tu hogar. Yo soy tu hogar. Gloria a Dios. Y es una bendición que tener la certeza a través de la palabra que Dios está con nosotros a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para reconciliarnos con Él. Gracias a Dios. Vamos a cantar una alabanza más. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús,
en lo que harás en mí, en mí, en mí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Señor, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Gloria a Dios. Bien, gloria al Señor. Un aplauso más para el Señor. Pueden tomar asientos. Siempre antes de recibir la palabra recomendamos a todos los oyentes, pastores, líderes cristianos, su celular, si lo pueden poner en modo silencio, vibración, así no poder tener interrupción en el tiempo de la palabra. Entonces voy a presentar en esta mañana el expositor, pastor y doctor en Teología y Educación Pablo Shin, quien es director general de la Misión Buenas Nuevas y presidente del Congreso de Líderes Cristianos CELEF en México, también Centroamérica y el Caribe, y profesor del Good News Theology School,
la Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas a nivel mundial. Con fuertes aplausos. Buenos días, bendiciones. Hoy también Dios nos permitió la lluvia para escuchar y compartir conferencia. Es excelente clima. Entonces vamos a buscar. Ayer ya hemos compartido 2 sesiones, pero no pudimos sacar adelante. Aún hay muchos temas que debemos tratar. Ayer como texto principal compartí Génesis capítulo 15, vamos a ver. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 7. Y él le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también, un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. En la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a tu colmo la maldad de amorreos hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los euseos, hasta el versículo 21. Este capítulo, segunda mitad de Génesis capítulo 15, es profético, porque Dios y profetiza a Abraham supuestamente todo el 5 libros de Moisés, el Pentateuco, porque ya le enseñó que aun cuando Dios hablaba esto con Abraham, ni un hijo él tenía. Pero Dios le dijo: tu descendencia descenderá a Egipto. En Egipto pasará 4 generaciones. Después de más de 400 años regresará a esta tierra, pero se regresará con gran riqueza, será una nación. Entonces aquí, en este capítulo, nosotros ya podemos ver el libro de Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomios. Y cuando Dios a Abraham reveló estos, luego que Abraham logró entender o alcanzó a entender el plan de Dios sobre la descendencia. Singularmente,
descendencia, por tu descendencia, todas las naciones, todas las familias de la tierra serán benditas. Entonces, aquella descendencia no se refiere a Isaac. Por Isaac, no todas las naciones, todas las familias de la tierra fueron benditas, sino Isaac personalmente llegó a ser causa de conflicto, causa de problema. Actualmente, alrededor de 70 países son países islámicos. A causa de Isaac tiene pleito, porque en el lugar de Isaac ellos reclaman, el heredero no fue Isaac, sino Ismael está reclamando. Pero Dios dijo, por tu descendencia, todas las familias, todas las naciones serán benditas. El apóstol Pablo, él mismo siendo quien recibió formación fariseo, también el discípulo del erudito del siglo de Cristo, Gamaliel, era un brillante estudiante, pertenecía al grupo élite de Israel. En aquel grupo era muy brillante. Entonces, luego que él aceptó a Jesucristo, Jesús de Nazaret por Cristo, Dios, el Espíritu Santo, empezó a alumbrar a su corazón todo lo que él anteriormente había estudiado, había aprendido del judaísmo, pudo reinterpretar, cada cosa hablaba del Cristo. Entonces, apóstol Pablo tomó este capítulo sobre la descendencia. Ayer en la segunda sesión compartí, la cual es Cristo, dice. Nunca Dios dijo a Abraham, tus descendencia como si fueran muchos, sino como de uno, la cual es el Cristo. Entonces Dios enseñó a Abraham, de su linaje iba a venir aquella mencionada descendencia, y por la cual todo el mundo finalmente recibe beneficios. Entonces Abraham, a pesar de la distancia, desde la distancia vio la venida de la mencionada descendencia, el Cristo, creyó. Por eso su fe le fue contado por justicias, porque la fe que Dios, una fe que Dios puede contar por nuestra justicia, tiene que tener la relación con Cristo. Si no tiene relación con Cristo, no puede contarla por justicia, porque Cristo viene para eliminar el pecado del mundo y darnos el don de la justificación, justicias. Pues Abraham desde la distancia creyó, su fe Dios le contó por justicia. Así Abraham oficialmente llegó a ser patriarca de fe, el ejemplo de fe que a través de fe en Cristo Jesús ser justificado, llegó a ser un ejemplo que seguir. Por eso Abraham es el patriarca de fe. Luego de Abraham, comprendió y creyó el plan de Dios a través de la descendencia suya, salvar al mundo entero. Y Dios a él le visualiza todo lo que él quiere hacer. Todo lo que durante 400 años, luego de la partida de Abraham, lo que ha de hacer empezó a demostrar. Entonces, primeramente a Abraham vino un sueño muy profundo, pero un sueño extraño. Juntamente con el sueño le vino el temor, el miedo de una grande oscuridad. Entonces aquí la oscuridad y el miedo. En la vida de Abraham, ¿cuántas veces le apareció a él? Nunca a él le causó esta clase del miedo. Porque Dios siempre se manifestaba de la manera amistosa, como amigo, con cariño. Pero ¿qué dice aquí versículo 12?
Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. He aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. La Biblia nos deja pensativos. ¿Por qué esta grande oscuridad que cayó a Abraham causó tanto temor? Un temor por una razón, porque Dios empezó a mencionar a Abraham lo que ha de suceder, que los hijos de Abraham descenderán a Egipto, refugiarse al Egipto, pasar 4 generaciones, luego Dios sacarlo de la Egipto. Al tercer mes de haberlo sacado de la tierra del Egipto, ellos llegan al desierto de Sinai. En el desierto de Sinai hay monte Sinai, donde Dios establece el pacto de la ley. Entonces, este temor tiene mucho que ver con el pacto de la ley en monte Sinai. Sobre esta oscuridad, la misma oscuridad que apareció a Abraham le causó mucho temor, aparece de nuevo en donde, en monte Sinai. Vamos a ver, vamos a buscarlos. Éxodos capítulo 20. Éxodos capítulo 20, versículo 21. Dice así: entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Dios apareció en la cumbre de monte Sinai en la oscuridad. También el libro de Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. Deuteronomio capítulo 5, 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus, y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ya aquí, según testimonio de Moisés, Dios en medio de la gran oscuridad, en la cumbre de monte Sinai, apareció. ¿Acaso nuestro Dios, Dios de luz? Dios de luz. ¿Por qué Dios apareció en la oscuridad? Causó muchos miedos. Y Génesis capítulo 15, cuando Jehová apareció a Abraham para enseñar que su descendencia descendería a Egipto, luego saldría del Egipto, cuando habló del Egipto, una grande oscuridad vino. Cayó gran temor en el corazón de Abraham. Entonces, porque Dios a Abraham le mencionó que Dios se manifestaría en la cumbre de monte Sinai con una condición muy diferente. Ya Abraham era un hombre sin la ley, porque Abraham
es un hombre de 430 años antes de Moisés. Entonces Abraham no conoció la ley, pero su relación con Dios no por la ley, no tenía el pacto de la ley, sino pacto de la fe y la descendencia. Pues Dios con Abraham aparecía como amigo. Incluso Abraham alguna vez hasta tuvo una conducta muy grosera, porque cuando 3 ángeles visitaron casa de Abraham, Abraham sintió algo. Los ángeles en forma humana como hombres, entre ellos dijeron, ¿cómo nosotros podemos ocultar lo que nosotros queremos hacer? Son ángeles misioneros, enviaron a ciudad Sodoma para destruirlo. Pero en la ciudad Sodoma vive la familia del sobrino de Abraham, Lot. Entonces ellos, viendo la atención de Abraham, le hacen saber, nos vamos con rumbo a Sodoma. ¿A qué? A destruir. Es la orden de Dios. ¿Y qué pasa? Abraham se asustó, rápido se acordó de su sobrino. 3 varones. Abraham detuvo a uno de 3. Y los 2 se marcharon. El tercero no pudo porque Abraham lo tenía detenido. Abraham empezó a discutir. Y la narración bíblica que dice, Abraham estaba hablando con un ángel, pero cada vez que Abraham hablaba al ángel, nunca lo llamó ángel, Señor, dice, Señor. Es justo destruir el justo con los pecadores. Jamás, nunca y tal cosa yo haré. Por amor de 50 justos no destruiré ciudad Sodoma. Y luego comienza a reducir a 40, a 30, a 20, a 10. Entonces ahí podemos ver con Abraham con toda su confianza, cómo hablaba con Dios. En aquel tiempo el ángel era mediador. Entonces aunque era el ángel, pero como vocero de Dios hablabas. Entonces Abraham nunca tuvo tanto miedo de esta manera. Pero en este capítulo Abraham está atemorizado. Tiembla todo el cuerpo. Porque se manifestó Dios en una grande nube, una oscuridad, la cual en el monte Sinai iba a aparecer. Entonces la aparición de Dios en el libro de Génesis capítulos a Abraham tiene mucho que ver con la bajada de la ley en la cumbre de monte Sinai. Entonces, ¿por qué en el corazón de Abraham causó tanto miedo? Y Dios con nosotros, si estableciera un pacto condicional, para nosotros sería una causa de lamentarnos, causa de la esclavitud, porque el ser humano, nuestra naturaleza no es tan bonita, sino es contraria, monstruosa. Nuestra naturaleza, nosotros estamos depravados de Dios. Romanos capítulo 3 dice, destituidos de su gloria. Estamos apartados, no tenemos condición ni capacidad para hacer contrato con Dios, cumpliendo algunas condiciones, recibir la bendición, no tenemos esa capacidad, porque estamos depravados, destituidos. Entonces, antes de que Dios estableciera el pacto de la ley, dio 2 oportunidades al pueblo de Israel. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren ponerse de acuerdo o no? Vamos a ver Éxodo capítulo 19.
Éxodos capítulo 19, versículo 7 y 8. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Primero Dios llamó a Moisés a la cumbre de Monte Sinai. A él le refirió todos los mandamientos. Luego dijo: desciendes, yo quiero saber la opinión, la decisión del pueblo. Moisés se baja, reunió los ancianos de 12 tribus, a ellos los refirió todos los mandamientos. Nosotros, antes de establecer un pacto, tenemos que mantener la mente fría, porque hay muchas cláusulas, muchas condiciones favorables, también contra y contraria. Tenemos que leer bien. ¿Es un contrato justo o no? ¿Es un contrato que tiene equilibrio o no? No es un contrato esclavo, que una vez hago firma, me quedo esclavo. Tenemos que leer bien. Cuando Moisés les refirió todos los mandamientos que había oído, los ancianos de Israel fríamente tendría que haber revisado. ¿Realmente son capaces o no? ¿Capaces de poder cumplir o no? Pero ¿qué pasa? Aquí dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, expuso en presencia de él todas estas palabras que Jehová le había mandado. Todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés se refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ya les dio una oportunidad. La respuesta fue, ellos afirmaron: haremos, sin problema, haremos. Luego Dios comienza a hablar con Moisés, capítulo 19, 20, 21, 23 y 24. Una vez más ordena a Moisés: descendiera y hiciera lo mismo. Hace una encuesta, preguntar al pueblo, quería saber opinión del pueblo. Vamos a ver capítulo 24. Capítulo 24, versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. Miren, todas las leyes. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Esto es algo incomprensible. Todas las leyes que la cumbre de Monte Sinai Moisés oyó. ¿Saben ustedes? Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Leyes escritas, mandamientos escritos son 10. Pero mandamientos orales son muchos más. Total 613 mandamientos, entre los cuales 248 son mandamientos, 365 son prohibiciones. Total 613 mandamientos. Para mí, ni puedo memorizar simultáneamente los 613 mandamientos. Pero condición de este pacto: todos los días de tu vida, todos los mandamientos que te dijere, te escribiere, cumpliere, guardase, pusiese en práctica, entonces tú serás bendito. Luego una lista de bendición, 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 bendición. Luego otra vez repite: si todos los días de tus vidas,
todos los mandamientos que te dijeres, si cumplieres, así te bendeciré. Entonces tenemos que prestarle nuestra mayor atención. Creo que me está acondicionando. Creo que a mí me está acondicionando. Cuando yo alcance la perfección en cumplir todos los mandamientos, así me va a bendecir. Pero a mí no me suena bien, porque está hablando de la bendición, pero siento que me está maldiciendo. Porque yo no soy capaz. Yo no soy capaz de poder cumplir todos los momentos de mi vida. Todos los mandamientos de Jehová. Perfectamente cumplir, poner en práctica, yo no estoy seguro. Esa es una reacción razonable. Una reacción razonable, aceptable. Pero cuando Moisés la segunda vez ya los refirió, pero esta vez especifica muy bien, todas las leyes refirió, dice. A una sola misma voz, guardaremos, cumpliremos. ¿Acaso los israelitas no son hijos de Adán? No solamente son hijos de Abraham, genéticamente tiene que regresar más arriba, son hijos de Adán. Por Adán el pecado no entró al mundo, sí entró. Y por el pecado no vino la muerte, sí vino la separación de Dios. Todos los hijos de Adán, desde cuando nacimiento, están separados de Dios, apartados de Dios. Son pecadores. Los pecadores, ¿cómo pueden cumplir los mandamientos de Dios? Los pecadores, ¿cómo pueden cumplir leyes de Dios? Si pudiesen, no son humanos, semidioses, casi nivel de Dios. Porque estas leyes son de Dios. Estos mandamientos son de Dios. ¿Y qué pasa? Como hijos de Adán podrían cumplir estos mandamientos. Entonces podemos ver por qué Dios les ha dado dos oportunidades. Dios les ha dado oportunidad. No les obligó. Por lo menos en la primera vez, aunque hubieran contestado equivocadamente. La segunda vez, luego de haberle contestado, esos ancianos organizar una reunión interna. Oye, tú pero ¿escuchaste bien lo que Moisés dijo? ¿No te pareció demasiado muchos mandamientos? Ay, ya es que estuve muy nervioso, de verdad. No tenía cabeza. Por miedo le dije que sí. Ay, estoy arrepentido. No estoy seguro. Ay, Dios, por favor, denos oportunidad más, una oportunidad más, una oportunidad más, misericordia. Moisés se baja cuando otra vez los reúne. Esta vez sí viene con cabeza. Entonces, Señor Moisés, ¿cómo quisiéramos cumplirlos? ¿Cómo quisiéramos cumplirlos? Pero usted muchas veces nos decía, somos de duro servicio, pueblo pecador. Es nuestra naturaleza. Medité profundamente, me di cuenta, aunque quisiera, no podría. Ten misericordia de nosotros. Si así hubiera hecho, la historia de la Biblia ahora estaría cambiada. Nosotros ahora estaríamos leyendo una historia muy distinta de la Biblia. Pero no fue así. Entonces podemos ver, Satanás se metió. Aunque nunca sale el nombre de Satanás, Satanás se metió. Engañó al corazón de ellos. Eso es lo que el apóstol Pablo, Romanos capítulo 7, cómo describió el pecado, o sea, Satanás, viendo ocasión, introdujo la codicia, a través de codicia, mató a los hombres, dice.
¿Cuál codicia? Querer ser fieles. Esto llega a ser querer ser igual a Dios. Siendo una criatura, cumpliendo toda la condición que Dios requiere, quiere recibir la bendición, equivalente de querer ser igual a Dios. Les introdujo una codicia y por la codicia los mató, dice. Engaño. Podemos cumplir. Si pudieran cumplir la ley, nunca Dios hubiera dicho la venida de una descendencia, la venida de una simiente por la cual todas las naciones iban a ser benditos. No lo hubiera mencionado. ¿Por qué Dios mencionó la venida del Salvador? Porque ellos no se pueden. Pero a quienes que no se pueden, ¿por qué obliga esta ley? Ilógica. Entonces podemos entender que la ley originalmente tenía un propósito distinto. Apóstol Pablo lo describe muy bien. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si no fuera por la ley, no hubiéramos conocido qué es el pecado. Si la ley no nos hubiera dicho no adulterara, tal vez adulterándose no lo conocería como pecado. Ya que Dios a través de la ley conceptualizó. Entonces a través de la ley escrita nos llega un concepto. Estoy de acuerdo. Adulterar es un acto pecaminoso. Porque la mujer, el hombre casado, la mujer casada está comprometido con su pareja, formalizado. De ellos se formó una familia. Entonces, una de dos, sea el hombre o la mujer casado o casada, fuera del matrimonio, adulterar, eso trae una enorme frustración a los hijos, causa desconfianza. Finalmente, deshace la familia. De verdad es un acto pecaminoso. Ya que Dios habló por haber dicho, conocemos el pecado. Entonces el propósito de la ley, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Y también el conocimiento de Dios. Nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es bueno y santo. Conocer que Dios es santo, al leer su ley, eres santo. También, de la manera contraria, yo soy pecador. Si fuera por las obras mías, jamás podría agradar a Él. Ten misericordia. La ley no es contraria del Cristo, sino la ley es una criada que ayuda a su Señor. Porque la ley tiene función, instruir el mundo entero, encerrarlo bajo el pecado. Luego llevarlo al pie del Cristo. Señor, Moisés también un criado del Cristo. Señor, he aquí la gente que me siguen, yo las he traído, aquí están. Todos se reconocen ya pecadores. Ahora es tu turno, sálvenlo. Eso era el plan de Dios. Pero la gente, en vez de ser salvo por Jesucristo, quieren ser salvos por Moisés. ¿Se acuerdan? En la cumbre de Monte de Transfiguración, Jesús, Moisés, Elías se descendieron. Los discípulos estaban maravillados. Sin pensar, Pedro dijo, nos gusta aquí, acá, Señor, vamos a hacer 3 chozas. Una choza para el Señor, otra para Elías, otra para Moisés. Parece que habló muy bien. Se bajó una nube espesa. Nada pudieron ver los 3 discípulos.
En la nube solo había una voz. Solamente a él escucharlo se quitó la nube. No había Elías ni Moisés, solo Jesucristo. Moisés representa la ley, la Torá. Elías, la profecía. Dos principales contenidos de la Biblia, la ley y la profecía. Todos servían al Cristo. Su servicio eran para Cristo. Hablaron del Cristo. ¿Cómo Cristo y Moisés y Elías pueden poner en una sola tarima, en un solo mismo nivel? Los discípulos se olvidaron de la superioridad del Cristo. Tres chozas para tres señores, locura dice, porque Moisés y Elías eran criados del Cristo. Pero aquí podemos ver un engaño de Satanás, la ceguera. Entonces mi pregunta, mucho tiempo, ya que nunca yo he sido de sangre y carne un judío, desde el lugar de judío, pero siempre he tenido curiosidad. Si tuviera un amigo judío muy cercano de confianza, además ortodoxo de ortodoxo, tengo montones de preguntas, sin algún prejuicio. ¿Cómo me gustaría conversar? ¿Usted cree que realmente es capaz de cumplir toda la ley? No me conteste teóricamente, sino con toda su sinceridad. ¿Usted realmente cree que es capaz de cumplir toda la ley? ¿O haya cumplido toda la ley? ¿O está seguro de que todo el resto de su vida la va a poder cumplir perfectamente? Quiero saber. Nada de engaño, nada de hipocresía. Quiero saber. ¿Realmente cree que es capaz de poder cumplir toda la ley en todos los momentos de tus vidas? Esa es la condición de la ley. ¿Acaso tú no eres descendiente de Adán? Tú no eres descendiente de Adán. ¿Acaso tú no tienes carne y sangre? ¿Tú no tienes pasión pecaminosa? En tu piel no sientes deseos, no sientes tentaciones, no sientes seducciones, no te cae en ellas. Realmente quisiera saber, pero la Biblia ya nos contestó. Ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras de la ley. Ningún ser humano, no importa de qué carne, de qué sangre, de qué raza, ningún ser humano es justificado delante de Dios por las obras de la ley. En Salmos, Dios descendió para ver, por si acaso hay justo, hay bueno. En esta tierra no hay justo ni a uno, no hay bueno ni siquiera unos. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. Forma repetida en Salmo 51, 54, Isaías 59, en tres oportunidades. Jehová descendió y miró. Por si acaso en esta tierra habría un justo, habría un bueno, bajo el pacto de la ley. Ninguno, ni siquiera uno. Todos se hicieron inútiles, todos se desviaron. Vuestra garganta, sepulcro abiertos. Veneno del áspid hay debajo de vuestra lengua. Apresuran vuestros pies para derramar la sangre. Estas citas bíblicas no son del Nuevo Testamento, son citas del Antiguo Testamento.
En el tiempo del antiguo, Dios mismo dijo y dejó escrito: no hay justo, no hay bueno, ni siquiera uno. ¿Y qué pasa? Algunos que por las obras quieren ser justificados. No están tomando un rumbo contrario, no están yendo a un destino contrario. Todos se van a un destino contrarios. Están contra Dios. Ya entonces, como ayer en la tarde compartí Deuteronomio capítulo 28, todo el capítulo nos describe cada cláusula, cada candado del pacto de la ley. Son de 68 versículos. Cuando tengan tiempo en sus casas, lean en silencio Deuteronomio capítulo 28 completos. Desde el versículo 1 a 14, habla del caso favorable. Si todos los días de tus vidas, todos los mandamientos que te diere, te entregare, te escribiere, si guardase, cumpliese y pusiera en práctica perfectamente, te bendeciré. Del versículo 1 a 14. Bendición, 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 bendición. Desde el versículo 15 al 68. En el caso contrario, todos los días de tus vidas, sobre todos los mandamientos, si no fueres perfecto, cada versículo inicia con una palabra: maldición, maldición, maldición. Cada versículo inicia: maldición, 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 maldito será, maldito será, maldito será. Siguiente manera: maldito, 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 maldito. Lluvia de maldiciones. Si un arrendador a mí me presentara hoja de arrendamientos, son 68 cláusulas y veo que solo 14 a favor, desde quinto al 68 en contra, yo nunca pongo mi firma. Nunca. Este contrato es una estafa. Te voy a denunciar. Es un estafador. Este contrato no se vale, no solo no se vale, eres un tramposo y es un estafador. Jamás yo pongo mi firma. Pero los israelitas sí pusieron firma. Sí, Señor. Sí haremos. La ley está formada por 3. Primero, mandamientos, reglas, sacrificios. 3 contenidos: mandamientos, reglas ceremoniales, sacrificios. Están clasificados por 2. 248 son mandamientos, 365 son prohibiciones, total 613. Ya entonces, ¿cómo siendo un ser humano? Yo sin número de mandamientos, aunque fuese 20, no estoy seguro de que cada momento perfectamente cumplirlo. Porque ni para memorizar me cuesta trabajo. 613 mandamientos, todos los días de tus vidas. Imposible. O sea, inconscientemente también puede violarlo, porque ni siquiera en su mente se vienen recuerdos. Luego se da cuenta: es una infracción, violé tal mandamiento. Incluso hasta un rabino así cometería errores. Ay, de verdad, tú siendo quien enseña los mandamientos. Ay, ¿qué pasó? Se me escapó, no me acordé. Imposible. Imposible cumplirlo perfectamente. ¿Qué pasa? Por eso Gálatas capítulo 3, vamos a ver el versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice así:
porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Habla bien claros. En el libro del Habacuc, por medio del profeta Habacuc, Dios profetizó: todos se corrompieron, todos se desviaron, mas mi justo por la fe vivirá, dijo. Entonces, habló de dos clases de personas. Si fueran por las obras de la ley, todos inútil, todo es vil, todo es maldito, mas mi justo por la fe vivirá. Entonces, aquí el mencionado justo no es de la fe, no es de la obra, sino es de la fe. Si fuera de la obra, no hay justo ni a uno. En el caso que exista un justo, eres de la fe, no de la obra. Dios dijo: mi justo por la fe vivirá, ya que Él lo dijo en el tiempo antiguo. Entonces, es evidente. Dios mismo prometió: la única manera de ser justo es por la fe. Si fuera por las obras de la ley, nadie. Pues aquí que dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué los que dependen de la ley están bajo maldición? Por las condiciones. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Maldito está. Porque la condición, maldito será. Dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Todos los que dependen de la ley, maldito están, bajo maldición. Vamos a ver Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que digo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, bueno, no adulteraste, pero sí codiciaste. Bueno, no mataste, pero sí diste falso testimonio contra tus vecinos. Tú te haces pecador de toda la ley. Porque el que dijo que no adulterara, él mismo dijo que no diera falsos testimonios. Entonces los 603 mandamientos son miembros de un solo mismo cuerpo. No solamente tú te fallaste con un miembro, sino con todo el cuerpo. Es la ley. Ya entonces, Dios, después de escuchar la segunda contestación del pueblo, llama a Moisés. ¿Y qué pasa? Sobre los mandamientos ocupa Éxodo capítulo 20, 21, 23, 23, 4 capítulos. Pero sobre el tabernáculo, él ocupa 12 capítulos. Éxodo 25 al 31, 35 al 39, triple capítulos. Entonces podemos ver el mayor peso de Dios dónde estaba puesto. En los mandamientos o en el tabernáculo. En el tabernáculo.
¿Por qué Dios puso más interés? Porque estaba más interesado en describir el diseño de cada utensilio mobiliario del tabernáculo que los mismos mandamientos. Porque de antemano sabía que no iban a poder cumplir la ley. ¿Por qué un constructor construye la casa? No solamente construye recámara, cocina, sala, también el baño. Porque si hay ingreso, tiene que haber egreso. Si te come, tiene que evacuarlo. Por eso una casa, si una buena casa, no solamente la recámara es buena, hasta el baño es muy cómodo y limpio. Dios dando los mandamientos, obligando que cumpliera, ¿por qué obliga a hacer el tabernáculo? Además, ocupó triple capítulo. Sabe que este pueblo no va a poder cumplir la ley. Cada vez que peque, cada vez que viole algún mandamiento, tenga un lugar apropiado a donde irse, ofrecer ofrenda para recibir perdón de sus pecados. Entonces la misma Biblia nos visualiza. Dios sabía que nadie por las obras de la ley puede ser perfecta. ¿Dónde puso su esperanza? En el sacrificio expiatorio, el cual es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Él puso toda su esperanza en la venida del Cordero de Dios. Cuando Él venga, Él resolverá. Cuando Él venga, Él los salvará. Cuando Él venga, los libertará de la maldición. Dios puso toda su esperanza en el Mesías, no en Moisés. Ni siquiera el propio Moisés, aunque en sí ha sido fiel servidor de Dios, pero ni siquiera el mismo Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Entonces llegó a ser un líder político mentiroso. Porque en su campaña política se comprometió con sus seguidores: os llevaré a la tierra prometida. Ni siquiera él entró a la tierra prometida. Y todos los seguidores suyos que le siguieron en el camino cayeron todos. Finalmente Moisés, como un hablaría de liderazgo, llegó a ser un líder fracasado. Porque su gente no pudo llevar al lugar prometido, ni él pudo ingresar. ¿Por qué razón? Moisés es un siervo malo, no, excelente siervo, fiel siervo de Dios, pero en sí representa la ley. La ley no puede hacer llegar a la gente a la vida eterna por las obras. ¿Quién nos puede hacer llevar a la vida eterna? Es el Cristo. No es Moisés. Entonces, nosotros, por la misma Biblia, sin que alguien nos explique, sino con mucha pausa, detenidamente cuando leemos, ¿qué pasa? Para describir los mandamientos, ocupa 4 capítulos. Los israelitas pidieron los mandamientos, nunca el tabernáculo. Dios preparó un bonus, es el tabernáculo. Es un bonus, un regalo, pero ocupa 12 capítulos para describirlo. En sí se demuestra, se revela el corazón de Dios. Esperó que su gente, cumpliendo la ley, alcanzara a ser perfecto, ni lo esperó. Desde el principio en su corazón había perdón. Si no fuera por misericordia, si no fuera por el amor, nadie es digno. En su corazón, la ofrenda expiatoria era grandísima. El perdón era muy, muy grande. Vamos a ver Éxodo capítulo 31.
Por eso la Biblia es apta para dar el conocimiento de la salvación. Pero hay un problema. La gente primero no lee la Biblia. Segundo, no depende de la Biblia, sino depende de su propia interpretación. Por eso todo está equivocado, está de cabeza. Entonces se va, queriendo llegar a playa, llegan a la cumbre de una montaña. Es una dirección equivocada. Entonces, Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31. Versículo 18. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinai 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Capítulo 31. Y luego 32, versículos 15 y 16. Volvió Moisés, descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué, y continúa, y versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ya, en mi había dispositivos una imagen de Moisés con 2 tablas en sus brazos. Ya Moisés, después de primeros 40 días de ayuno, recibió todas las instrucciones de los 10 los mandamientos. Llegó al pie de monte Sinai, que vio la danza, el becerros, se enfureció. Luego él lanzó 2 tablas de piedra y las quebró. ¿Cómo pudo atreverse de esta manera, rompiendo escultura de Dios? Porque a él no le quedaba otra opción. Ya ahora Moisés, ya que ha escuchado de todo el mandamiento, su nivel equivalente de un abogado fiscal profesional. Conoce muy bien la ley y sus condiciones. Cuando pide al pueblo, la maldición está a la puerta. Si él no reacciona, no algo hace, algo de prevención no hace, Dios va a hacer genocidios. Entonces lo que Moisés pudo hacer, como tratando de frenar que Dios no lo haga, 2 tablas de piedras alzó y Luis y arrojó y quebró, para que Dios no entre en acción conforme al pacto. Si entrarían en acto conforme al pacto, en aquel día, el primer día que la ley tiene contacto con el campamento de Israel, la nación de Israel se extingue de la historia humana. Y Moisés, frustrado, luego molió el becerro hasta el grado de polvo, mezcló en agua como símbolo de maldición, a todo el pueblo obligó a tomar. Aún se sintió inseguro. Con todo esto, no es todos. Yo no puedo frenar a Dios. ¿Qué hago? Una parte del pueblo creo que tengo que matarlos. Él dijo, entre vosotros, todos los que están al lado de Dios, no importa hasta ahora cómo hayan sido, venid conmigo. Los hijos de Leví vinieron. Y luego él dijo, de sus carpas, cada quien trae el machete colocado en el muslo, reúnanse acá. Y se vinieron.
la puerta del campamento, la salida, bloqueenlos, para que nadie pueda escapar. Desde ahora, destruya a vuestros parientes, padres, hijos, hijas, matarlos todos. Fácilmente yo puedo explicar a ustedes, cosa horrible sucedió. Matanza a filo de las espadas. Imagínense, en un día, el hombre solo a fuerza, hombro a hombro, a filo de espada, asesinar a 13,000 personas. Cosas horribles. Y también por la costumbre hebrea, cuando hace el censo, no cuenta el número de niños menor que 20, mayor que 50, ni mujeres, solo hombre a partir de 20 al 50. Entonces el número 3,000, solo número contado según la costumbre hebrea, pero si fueras nuestro estilo del censo, en realidad no cayeron solo 3,000. Por lo menos 20,000 o tal vez más de 20,000. Imagínense, la ley en sí bendita, en sí santa, en sí lo que es santa, en sí es espiritual. Para los seres humanos resulta ser una ley de la condenación, de la muerte. Murieron muchísimos. Todo el campamento olor a sangre. No hay alguna casa que en su casa entre su pariente alguien no haya muerto. Nivel nacional, el día de llanto. Mi hijo, mi hija, mi padre, mi madre, mi abuelo, mi tío, mi primo, mi sobrino y sobrina, mi cuñado, mi hermana. No hay alguna familia que alguien de su pariente no se haya muerto. La ley que ha traído el primer día que se estrenó, la muerte. Entonces, ahí está la verdad, ahí está el destino de los israelitas. Un pacto que nunca debería hacerlos, ha hecho. La ley, además, los mandamientos se escriben en sus tablas de piedra. Piedra es sólida, fría. Al momento de rapidar a alguien, la piedra no distingue a la persona, no hace acepción de la persona. La piedra fría y sólida revienta la cabeza, lo mata. No reconoce a nadie, no conoce qué es misericordia. Si tú no cumples, te mato. Esa es la ley. Ya entonces, Moisés, capítulo 32, versículo 25. Ahí todo lo que yo les he explicado, aparte del versículo 25, cómo mata a 13,000 está escrito. Luego entra al capítulo 33, versículo 3. A la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Ya que dice, después de asesinar a 13,000, al día siguiente Moisés solo subió a monte Sinai para hablar con Dios. Suplica a Dios, perdónelos. Dios que dice, yo no iré con vosotros. El que los sacó de la tierra de Egipto se despide de los israelitas. Yo ya no me voy. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Tú nos has sacado de la tierra de Egipto. Tú nos has traído hasta aquí. Ahora tú te despides de nosotros. Yo no iré.
no puede ser que vayas con nosotros. No iré. Vayas, porque vosotros sois del pueblo, del turro servís, pueblo pecador. Moisés, creo que tú no me entiendes. Si tú a mí me obliga que me vaya con vosotros, en el camino os consumiré todos. Porque es mi naturaleza. No puedo soportar el pecado. Yo no puedo soportar, no soporto el pecado. Pero vosotros sois del turro servís. Vosotros sois el pueblo pecador. Nunca dejará de pecar. Cada vez peque tengo que matarlo, ya que el pacto está en pie. La ley está en pie, porque ustedes firmaron, aunque yo les di 2 oportunidades, considerara y reconsiderara, pero hicieron firma. Yo soy Dios del pacto, Dios de la promesa. La promesa está en pie. No hay retroceso. No hay retroceso. Estoy obligado, cuando no cumplen, matarlos. ¿No me entiende? Tal vez os consuma en el camino. Quizás, acuérdate, por lo que tú hiciste ahora me aguardo, pero el día de juicio, por lo que hicieron este pueblo en el camino, castigaré. Dios no concede el perdón, solo aguanta un poco, ya que Moisés, una obra que preventiva, prevención, mató a 13,000. Yo sí aguardo mi ira, pero otro día voy a castigar a todos. Porque según la ley de Moisés, cada alma que peque morirá, dice. Solo 13,000 cayeron, en realidad todos deben caerse. Finalmente fueron así. Todos durante 40 años cayeron. Menos 2 hombres, Josué y Caleb, no son de las obras, sino son de fe. Si pudieron cruzar río Jordán, llegar a la promesa, son de la ley, todos murieron. Capítulo 33, versículo 14. Y él dijo: mi presencia irá contigo, te daré descanso. Después que Moisés tanto zapateaba en el piso, no puede ser como niños zapateaban, no. Dios finalmente cambia de opinión. Bueno, voy. Entonces sí voy, pero Moisés, date prisa, para que yo pueda ir con vosotros, necesito un lugar seguro, donde ningún pecado del pueblo pueda introducirse. En el centro del campamento de esta gente pecadora, de turro servís, hacer una zona restringida, hacer casa para mí. Es el tabernáculo. Entonces, apenas estamos llegando hacia el tabernáculo. Esto es el trasfondo histórico por qué era necesario el tabernáculo. El pueblo pecador, el pueblo rebelde, pero quiere que Dios les acompañe. La única condición que Dios pueda acompañar con gente pecadora en el medio del campamento de Israel, separar un lugar, restringir una zona, hacer una casa santa. Yo habito en aquella casa, vosotros alrededor de mi casa distante, manteniendo distancia. Cada vez que peque, cada vez que cometa algún pecado, acercarse a la puerta. Y Dios enseña el libro del Levítico. Cada vez que peque, en su mano con una ofrenda. Porque la paga del pecado es la muerte.
llegar a la puerta, entonces los sacerdotes, quienes tienen sagrado conocimiento de Jehová, ministrar por el pueblo, saben muy bien qué debe hacer para que el pecado del hombre, del pueblo que pecó, su pecado le sea perdonado, para poder tener reconciliación con Dios. Ofrecer ofrenda expiatoria y su pecado será juzgado. No perdonar verbalmente, sino su pecado castigaré, mataré, pero en el cuerpo del animal. Mataré a aquel animal. Su sangre derramada será prueba del perdón de su pecado. Él será reconciliado conmigo. De esta manera yo puedo ir entre vosotros, vosotros conmigo. Ya aquí no se cumple a una palabra hebrea, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios sí está entre el pueblo, pero con una condición muy limitante. Aún no hay un perfecto Emmanuel, Dios con nosotros. Hay muchos límites, pero de toda manera, la imagen del tabernáculo, por favor, en medio del pueblo, no, esto no, el tabernáculo en medio del campamento de Israel. Fíjense, así. Pero en este caso ya la carpa del pueblo es demasiado cerca está. En realidad no puede estar tan cerca. Entonces en el medio del campamento de Israel, una carpa totalmente blanca de lino torcidos. Mientras tanto que los israelitas vivían en una carpa del cuero, de la piel de un animal, según la Biblia Reina Valera está traducido como tejón, King James Version, pero en realidad no es tejón. En muchas versiones está traducido con una palabra que antiguamente era delfín, pero ni siquiera es delfín. Es un tipo de animal acuático que vivía en el río Nilos, cerca de Tugongo, cerca de delfín, ya que es palabra anticuada, nadie sabe exactamente qué animal, pero no era tejón. Entonces los israelitas vivían en una carpa de cuero, color gris, color negro, pero en medio había una casa totalmente blanca. Entonces es como un contraste. Entonces imagínense, además en el centro el santuario, sobre el techo del santuario la nube de la columna, o sea, columna de la nube en el día, en la noche columna del fuego. Entonces, columna de nube, el sol tan fulgente y caliente del desierto cae con su máximo poder y fuerza, pero la columna de nube recibe el sol arriba. Entonces, nube se resplandece. Una columna resplandeciente, haciendo sombra al pueblo, refresca además manifestación de Dios. En la noche, fuego. Símbolo de Dios. El pueblo temía, adoraba, a la vez temía. Imagínense un israelita al salirse de su carpa. Se sale de su carpa, 40 años, muchas veces ni para beber tenía el agua. Imagínense el estado del aseo, higiene de ellos, todo mugroso y sucio, sus ropas no se puede lavar cada cierto tiempo, ¿no? Que hace cuánto tiempo se lavó, mugroso. Cuando se sale de su lugar, su carpa color del mugre y gris, medio muerto, hasta sus vestidos. Primero se asusta por la columna en la noche, fuego en el día resplandeciente, la santidad, manifestación del Señor, Señor mío. Luego que ve el tabernáculo, la pared, lino torcidos, blanco. Entonces, el color lino torcido, ¿qué impresión daba al pueblo? En el primer lugar, santo.
santo, santo es Dios. En el segundo lugar, prohibido, no te acerque. Prohibido, no te acerque, eres pecador. Entonces los israelitas vieron la casa de Dios en medio del pueblo. Hasta aquí yo tuve que explicar a ustedes por qué era necesario el tabernáculo. Porque era la única opción para Dios para poder habitar en medio del pueblo. El pueblo pecador también puede habitar con Dios con una condición, perfecta condición. Vamos a tomar un poco de descanso para poder continuar. Nos queda una sola sesión. El tabernáculo es un mundo, no sé cómo voy a explicar. Entonces, con la ayuda de Dios vamos a compartir. Tomemos un poco de descanso. Gracias. 내
Bueno, pues, ¿qué tal se la están pasando? ¿Tomaron cafecito? Sí, es un buen tiempo de escuchar la palabra, es un tiempo maravilloso en donde la misma palabra va aclarando nuestro corazón y nos dirige, ¿no es así? Bueno, a continuación vamos a alabar a nuestro Dios. Quiero aprovechar brevemente para comentarles, el Grupo Alba somos más elementos, pero en esta ocasión Dios nos permitió venir, es mi esposa quien está aquí, a mi esposa y a mí, y nos sentimos muy agradecidos que Dios nos haya permitido, y les invitamos para que puedan buscar en las redes sociales las canciones que Dios nos ha permitido grabar para alabarle. Nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en Spotify, en todas las plataformas de música, como Grupo Alba, con B grande, Grupo Alba, y también como Grupo Alba, La Primera Luz. Así nos pueden encontrar. Y bueno, vamos a cantar esta alabanza que lleva por título Ni yo te condeno, y es el testimonio que está en la Biblia, en San Juan capítulo 8, de la mujer adúltera. Pero ese testimonio no solo es de aquella mujer, sino ese testimonio es para cada uno de nosotros que quiera tomarlo y recibirlo, y que quiera recibir el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a alabar a nuestro Dios. A ti en pleno acto de rebelión. Nadie de ti nunca tuvo compasión, y tu maldad te llevó tan lejos que no pudiste huir. Pero mi amor te alcanzó, te trajo hacia mí. De rodillas humillada yo te vi. Oh, ¿quién tira la primera piedra sobre ti? Poco a poco el pecado se exhibió, pero la gracia fue: ni yo te condeno, ya no tengas miedo, levanta tu cabeza y mira al cielo, los que te acusaban no pueden herirte, pues con mi sangre vine a redimirte. Y con su dedo escribió, inclinado en tierra vi, un nuevo pacto que me justificó. Y en un momento limpió las tinieblas que había en mí, y derribó el muro de separación. De rodillas humillada yo caí. Oh, tú cargaste mis pecados sobre ti, y tomaste mi lugar para morir. Y te escuché decir: ni yo te condeno, ya no tengas miedo, levanta tu cabeza y mira al cielo,
los que te acusaban no pueden herirte, pues con mi sangre vine a redimirte. Ni yo te condeno, ya no tengas miedo. Levanta tu cabeza y mira al cielo, al cielo. Los que te acusaban no pueden herirte, pues con mi sangre vine a redimirte. Ni yo te condeno, tengas miedo. Levanta tu cabeza y mira al cielo, mira al cielo, mira al cielo. Gloria a Dios. La condenación por el pecado es una obra de Satanás. Satanás es quien condena al ser humano en el pensamiento, en el corazón. Pero Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si nosotros dejamos de mirarnos a nosotros y dejamos de mirar nuestras obras y comenzamos a mirar a Jesucristo y las obras que hizo Jesucristo, su obra en la cruz, podemos llegar a un entendimiento y a una fe. Jesucristo limpió mis pecados. Jesucristo me perdonó para siempre. Esa magnífica obra y gloriosa obra es importante, nosotros podemos abrazar en nuestro corazón. Vamos a cantar otra alabanza. Esta alabanza lleva por título Mi Salvador. Solo tú me aceptas como soy, frágil, débil y desnuda voy, caminando en busca de tu luz, para revestirme de tu cruz. Nadie puede ver mi corazón, la maldad que hay en mi interior. Y aunque tú lo ves, me das tu amor y me regalaste tu perdón. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación. Derramaste en mí la fe, tu muerte me santificó. Por eso canto mi Salvador, consumaste mi redención. Tú eres el Cordero de Dios que quitó el pecado de mi corazón, de mi corazón. Una y otra vez lo intenté, quise por mis obras serte fiel, pero la justicia que hay en mí solo un trapo de inmundicia fue. Y al verme atrapada por la ley, de rodillas ante ti caí. Tu misericordia pude ver, solo por tu sangre salvo fui. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación.
menos que nada sin tu perdón. Maravillosa es tu salvación, que me hace santo, justo, único de Dios. Soy limpio por tu cruz, soy justo por tu sangre, soy santo por tu muerte. Ahora tengo un Padre, soy limpio por tu cruz, soy justo por tu sangre, soy santo por tu muerte. Ahora tengo un Padre, mi Salvador, consumaste mi redención. Tú eres el Cordero de Dios, que quitó el pecado de mi corazón. Gloria a Dios. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es digno, amén. Y por Él tenemos todo. Nada es nuestro, ni siquiera nuestra vida es nuestra. El poder respirar, el poder despertarnos el día de hoy, tampoco es voluntad de nosotros. Nada es nuestro, todo pertenece a Él. La gracia de Dios sobre nuestras vidas es lo que nosotros alabamos. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor. Esta alabanza se llama Vasijas Rotas. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló, y ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas
darnos su salvación. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El Señor nos permite alabarle con todo el corazón, con todo el alma. Como dice en el Salmos, todo lo que respire, alabe al Señor. Amén. Bien, estamos ya en la parte principal de esta conferencia. Vamos a invitar al expositor, pastor y doctor en Teología y Educación, Pablo Shin, quien es director general de la Misión Buenas Nuevas y presidente del Congreso de Líderes Cristianos, CLF en México, Centroamérica y el Caribe, y profesor de la Escuela Teológica Buenas Nuevas. Con fuertes aplausos. Buenas tardes, aún buenos días. Tomar un poco de descanso ustedes. Sí, es un poco intenso porque es un muy profundo estudio bíblico, lleva bastante tiempos. Con ese tema compartir con ustedes, siento que me falta un poco de tiempo, pero debo compartir, porque el tabernáculo es un mundo, de verdad es un mundo. Hay muchos secretos, cada cosa tiene gran simbolización. Como Jesucristo dijo, San Juan capítulo 2, eres templo. Un día él dijo, destruye el templo. Los judíos pensaron, ¿cómo? Habla blasfemia. Nuestros padres durante 46 años construyeron el templo. Destruirlo, blasfemia. Y luego en 3 días, ¿cómo podría levantar? Pero abajo sale la misma interpretación de la Biblia. Esto se decía sobre su propio cuerpo. Aún a los discípulos no les había caído el Espíritu Santo, no entendieron. Luego que les había caído el Espíritu Santo, entendieron que eso se decía de él mismo. Entonces, nosotros podemos entender el templo, el tabernáculo. El diseño del tabernáculo Moisés no inventó, sino cuando estaba en la cumbre de Monte Sinai, Dios abrió los cielos, en la visión le mostró el templo celestial. La Biblia así está escrita, de forma tan maravillosa como ayer yo empecé a compartir el huerto de Edén. En el libro de Génesis capítulo 2, bien descritos. En el oriente Dios puso huerto de Edén. ¿Cómo es huerto de Edén? En el centro había árbol de vida, un río atravesaba todo el huerto. Pero cuando leemos bien, y después el libro del Apocalipsis, capítulo 20, donde habla del tercer, o sea, el paraíso del Señor. Ahí sale el modelo original del paraíso, huerto de Dios. También hay un río que atraviesa todo el huerto, ríos de agua de vida. Junto al río, el árbol de vida. Entonces nosotros podemos entender, entonces el huerto de Edén era una réplica del paraíso del tercer cielo. De la misma manera, el tabernáculo de Moisés era una réplica del templo celestial. Nosotros, como básicamente, debemos tener un entendimiento. Cuando estudiamos el tabernáculo terrenal, esto que se habla del templo celestial. ¿Qué relación habría? ¿Qué enseñanza, qué simbolización? Cuando vemos el huerto de Edén, esto se habla del paraíso. Claro, el huerto de Edén en esta tierra fue violado, el pecado se introdujo, Dios lo abandonó. El tabernáculo de Moisés también terminó su función, fue abandonado, se desapareció,
Pero a través del estudio de la Biblia, el estudio del tabernáculo, tenemos que ampliar nuestra visión y también nuestra dimensión. ¿Y por qué? Si el tabernáculo es una réplica del verdadero del cielo, entonces en la réplica está puesta en esta tierra, en esta dimensión donde el tiempo corre. Entonces nace 3 conceptos del tiempo: pasado, presente, futuros y venideros. Por lo tanto, por la limitación del tiempo y espacio, se necesita muchas ofrendas. Porque el ser humano vive en esa condición limitante. Pastor Pablo Shin, hace 55 años, sigue siendo el mismo Pastor Pablo Shin, pero no es mismo. Era un niño y bebé. El Pastor Pablo Shin, algún día, Señor, me llame, seguirá siendo mismo pastor, pero en algún sentido no es mismo pastor, porque el tiempo pasa. Por eso en el mundo nace el concepto del tiempo. Algunos pastores, por este concepto, se confunde. Ay, pastor, tengo una pregunta, y que yo ya estoy entendido que Jesús murió por mis pecados. Yo creí, hasta la fecha en que yo le creí, todos mis pecados, mis errores, vergüenza del tiempo pasado, Él lavó. El resto de mi tiempo, aunque no quiera, pero por la debilidad de la carne, algún error, algún acto vergonzoso equivalente de pecado que yo cometiera, ¿qué pasaría con él? Entonces, al escuchar su comentario, me doy cuenta que esa persona aún no recobró una vista amplia y visión de Dios. Entonces quiere interpretar la Biblia según su manera, desde su lugar tan limitante. Mientras tanto que Evangelio es Evangelio eterno que Dios hizo. Jesús vino del cielo. Es obra divina. Dios es el sujeto de la salvación. Dios es quien hizo la salvación. Entonces, cuya vigencia, eficacia es eterna, no lo percibe todavía. Entonces, para ti existe pasado y presente y futuro. Toda tu vida para Dios menos que un puntito. Un puntito toda tu vida. Menos que un microbio. Tú quieres separar pasado, presente y futuro ante Dios que es eterno. Tu vida, el concepto de tus tiempos se absorbe todos, no tiene sentido. Entonces podemos ver que la gente está muy aferrada al pensamiento humano. Entonces quiere interpretar la Biblia humanamente, conforme a su capacidad, conforme a su ciencia y entendimiento, quiere interpretar obra de Dios. Allí nace un gran error que no le permite comprender el mundo de Dios. Conectarse con el mundo de Dios es equivalente de conectar al internet un celular. Todavía no tiene servicio de internet, solo es un simple aparato, cómodo, pero todavía no se está utilizando conforme a su diseño. Un celular inteligente está diseñado para conectarse al internet. Cuando se conecta con aquel internet, todas las informaciones que están en las nubes se puede aprovechar, se puede bajar. Estando en una ciudad de Bolivia, si quiere paisaje de diferente parte del mundo, hasta el polo norte, el polo sur, en unos segundos puede bajarlos.
Hasta el video puede verlos. Entonces, el hombre es el conectado con el mundo de revelación de Dios, es la Biblia. Cuando tengamos contacto con el mundo de revelación de Dios de la Biblia, allí no hay el correr de tiempo, es el mundo eterno, donde nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro solo es un solo hecho, solo es un hecho. A mi familia todavía no se ha convertido, no es cristiano, pero creyendo en la promesa de que cree en el Señor que será salvo y tu casa. Entonces, por fe puede ver, con mi ojo físico yo no puedo ver, pero creo, Señor, conforme a tu promesa, mi familia es salva. Es el mundo de Dios. Entonces, por eso Jesucristo no murió en esta tierra, sino levantado. Luego, de la cruz, otra vez levantado, regresado al cielo. Entonces nosotros como base tenemos que tenerlo. Hay entonces tantos sacrificios en el tabernáculo de la tierra. El mismo tabernáculo es réplica. Entonces las ofrendas también réplicas. O sea, no es ofrendas verdaderas. En la tierra muchas veces, con diferentes sangres. Entonces en el tabernáculo celestial, ¿cuántas veces será? Allí muchas veces no hace falta, porque es el mundo eterno. Aquí con diferentes sangres. Allí no se necesitará mucha sangre, una sola sangre. Aquí muchas veces se muere, allí una sola vez, para siempre. Entonces, ¿a dónde Dios nos lleva? De este mundo terrenal al mundo celestial. Recibir la salvación, en algún sentido, es obtener aquella óptica, aquella dimensión celestial. Con los ojos de Dios, cuando comienza a ver, todos los pecados se desaparecen. Todos los pecados se desaparecen, todas las culpas se desaparecen, solo se ven el perdón, la compasión, la misericordia, la maravilla de Dios. Pero nosotros, ya que estamos pisando en esta tierra, siempre queremos interpretar carnalmente, con nuestros humanismos. Por eso el tabernáculo, nosotros al momento del tabernáculo, siempre debemos estar pensando, cada utensilio, cada cosa, representa algo del cielo, no es verdaderos, es sombra de los bienes venideros. Entonces, al ver a cada cosa tenemos que estar pensando, ¿esto qué significaría? ¿Qué es lo que Dios quiere referirnos? Entonces el tabernáculo es una carpa de 100 codos de largos, 50 codos de ancho. El tabernáculo, por favor, mis diapositivas. Entonces el tabernáculo, donde muestra así. La proyección está muy lejos de mí, me gustaría indicarlo, pero puede ver, simplemente puede explicar. Primero, el tabernáculo estaba situado en el centro del campamento de Israel. Y primero un cercado, equivalente de paredes, para hacer división adentro y afuera. Adentro es santo, afuera es sucio. ¿De qué pasa? Lo que divide el divisorio, o sea, el cerco, hecho de lino torcido, de color blanco. Largo 100 codos. El codo es una medida hebrea, claro, también en Israel, Babilonia usaba una medida antigua de aquella tierra. Cada siglo la medida un poco cambió, pero en general un codo como 48 centímetros, de la punta del dedo hasta el codo. Pero para
facilitar nuestro cálculo, vamos a redondear, un codo si fuera 50 centímetros. Entonces, 100 codos de largos en metros sería equivalente de 50 metros de largos. Y también 50 codos del ancho en metro llegaría a ser equivalente de 25 metros. Ya, imagínense una carpa bastante grande de 50 metros de largo, 25 metros del ancho, y cuyo alto 5 codos en metros equivalente de 2,5 metros. Imagínense una pared, una muralla de 2,5 metros, un poco más alto que estos. Entonces 2,5 metros, 50 metros de largos y luego 25 metros de ancho. Bastante grande. Entonces está cubierto de lino torcido, mientras que los israelitas vivían en la carpa de la piel de animales cueros. Sus ropas muchas veces no tuvieron agua ni para beber. Cada día bañarse es algo de lujo para los peregrinos. Entonces, en general, durante 40 años estaban sucios, sus ropas manchadas de color mugroso, hasta sus carpas. Pero en medio la carpa, o sea, el tabernáculo de color resplandeciente de lino torcidos también por el reflejo de la columna de nube, columna del fuego. Daba una impresión a los israelitas. Dios es santo, tú eres pecador, prohibido. Tú no puedes acercarte a este lugar. Por falta de tiempo no voy a buscar, pero en el libro del Apocalipsis capítulo 19, versículo 8 y 14, donde el apóstol Juan describió el vestido, las vestiduras del ejército celestial, los santos del cielo, vestidos de lino finísimo, de color blanco resplandeciente. Yo no creo que cuando nos vayamos al reino realmente usaremos una ropa textil, yo no creo. Pero apóstol Juan, todo lo que había visto, según su entendimiento, su manera de poder describir, tuvo que describirlos. Entonces, en su época, lino finísimo, entre el textil era máxima calidad. Entonces, él pudo describir, están vestidos de vestiduras de lino finísimo, blanco y resplandeciente. Entonces, sin alguna duda podemos entender, lino fino, lino torcido representa la justicia. Entonces, ningún pecador puede habitar con Dios. Nadie con pecado puede tener acceso con casa de Dios. Lino torcidos. Entonces, por todos lados están cerrados. Ahí podemos ver la forma rectangular, pero en la parte del oriente hay una puerta. La parte del oeste cerradas. Sur y norte totalmente cerrada. En la parte oriental hay una sola puerta. Sobre esa puerta está escrita en el libro de Éxodo capítulo 27, del versículo 13 al 16. ¿Y qué dice? 20 codos de largos. Entonces, entre 50 codos del ancho, 20 codos largo, ocupa demasiado espacio. Entonces, 20 codos de ancho, equivalente de 10 metros de ancho. Hay alguna persona que construye su casa por lo menos 50 metros de largo, con muro, 25 metros de ancho, jamás pondría una puerta de 10 metros del ancho. Demasiado ancha, una puerta demasiado ancha. ¿Qué piensa meterlo aquí? Aquí quiere meter un trailer, ¿qué quiere meterlos?
demasiado grande. En comparación con el tamaño del tabernáculo, la puerta muy ancha, además tejido con 4 colores de hilo. Entonces ahí está tejido con 4 colores: púrpura, lino torcido, el blanco es el lino torcido, púrpura y carmesí azul. En esta producción no está tan nítido, no puede distinguir bien colores, son 4 colores. ¿Qué pasa? Una carpa de color blanco. En la parte oriental hay una puerta bastante ancha y también con una cortina de 4 colores. Esta puerta es muy llamativa. Llama atención. Imagínense, mientras tanto es que todo el mundo está vestido de color blanco. Una sola persona de múltiples colores vestidos. Entonces esa persona, por más que no quiere llamar atención, llamativa. Será fácil si se toma una fotografía de 1000 personas, entre 1000 personas vestidas de color blanco, una sola persona, múltiples colores, ni un segundo se necesita. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese tipo? ¿Qué es lo que creyó tanto? Mira, este color. Entonces, una puerta muy llamativa intencionalmente. Mientras tanto que el pueblo viendo el tabernáculo se desespera al ver el color blanco, la columna, Dios santo, sí, Dios es santo. Y me veo, se mira a sí mismo, mi carpa, mi gente, mi campamento, pecadores somos. Somos pecadores. No solamente el color de nuestra carpa, color de nuestro vestido, hasta color de nuestra conciencia, el corazón. Pecadores. Busca un acceso, pero no hay puerta. Solo en la parte oriental hay una puerta. Una puerta da una impresión. Supuestamente no puede hablar, pero habla. La puerta que habla: ven conmigo, ven a mí, ven a este lado, ven. Un pecador que busca la reconciliación con Dios aún se siente rechazado por el color blanco. Entonces, con incomodidad se acerca a la puerta. Al ver la puerta de múltiples colores, 4 colores. De color púrpura, color lino torcido y carmesí azul. 4 colores, 4 simbolizaciones del carácter de Dios. La puerta en sí es el Cristo, porque en el libro de San Juan capítulo él dijo, yo soy la puerta del redil de las ovejas. Cristo es la única puerta. Si nadie se acerca a la puerta, podrá entrar a la vida eterna. Entonces, esta puerta en sí es una simbolización del Cristo. Entonces, color púrpura antiguamente considerado color de la familia real, la realeza. Los reyes se ponían de púrpuras, color del rey. El carmesí, el color carmesí representa el pecado en el Antiguo Testamento. Tu pecado fuere como está Cristo, carmesí, color del pecado. ¿Qué quiere decir? Cristo tiene color del pecado. Quiere decir que viene como uno de nosotros, como hombre. Parece simple hombre, pero en realidad es rey. También está vestido de color azul, color del cielo, el color más empleado en el lugar santísimo, símbolo de Dios. Entonces Cristo como uno de nosotros, como el color carmesí. Y también
además es rey, a la vez Dios. Y el color blanco es el color del pueblo común. El pueblo común nunca podía usar una ropa de color, sino de solo lino. Humildad, siervo. Tiene una manifestación del siervo, manifestación del hombre, a la vez manifestación del rey, manifestación del Dios. Cristo. Libros del Evangelio también son 4. 4 libros de Evangelio tienen diferentes énfasis. San Mateo, el Evangelio para los israelitas. En San Mateo, Jesucristo simbólicamente está escrito como el león, como rey del mundo. Entonces, Marcos, Jesucristo manifestado como toro, como fiel siervo. Entonces, cuando leemos San Marcos, no trata mucho de la prédica de Jesucristo, porque el siervo no habla, sino hace. Entonces, cuando leemos San Marcos, en vez de prédica de Jesús, vemos muchas actividades, hechos de Jesús, en vez de prédica. San Lucas enfatiza una faceta de Jesús, Hijo del Hombre. Por eso, cuando nosotros queremos sentir parte de pasión humana de Jesús, tenemos que leer San Lucas. Muchas veces solo habla, llora por el pueblo. Pero ¿quién puede tener el libro de genealogía? El rey, el humano. Por eso San Mateo sale el libro de genealogía de Cristo, pero inicia a partir de Abraham, a propósito, Abraham y David. Enfatiza, eres el hijo, aquel hijo prometido a Abraham, el hijo de David, Cristo. Pero cuando leemos el libro de genealogía de San Lucas, entonces la descripción muy diferente. Como hijo de Adán está escrito. ¿Qué quiere decir? Fue el hijo del hombre. Hombre. Pero cuando nosotros leemos el libro de San Juan, es que San Juan enfatiza Dios encarnado. En el principio era el Verbo. Verbo era con Dios. Verbo es Dios. Aquel Verbo fue encarnado como la gloria del Hijo unigénito de Dios. Se dio a conocer a Dios invisibles como Dios. Entonces la puerta da una impresión. El Mesías que ha de venir tendrá 4 presentaciones muy distintas. Como siervo, como hombre, como rey, como Dios. Entonces, un hombre pecador, cuando visita esta puerta, percibe una impresión púrpura, color del rey, carmesí, color del pecado, o sea, hombre, lino, color de siervos, y también el azul, color de cielos. Entonces Jesucristo invita a un pecador. ¿Quieres venir? ¿Quieres irte a Dios? Para poder irte a Dios, tiene que ir a mí. Sin mí no puedes irte a Dios. Y la puerta se abre. Entonces, el hombre pecador, ¿a dónde invita? Al primer mueble del tabernáculo. Es el altar del holocausto. Siguiente, por favor. Ahí podemos ver el altar del holocausto. Sobre el altar del holocausto está bien escrito en Éxodo capítulo 27, versículo 1 al 8, con la tabla de madera de acacia.
está armada, pero está cubierta con la lámina del bronce. Y la Biblia explica de dónde consigue esta lámina del bronce. Cuando Coré y sus seguidores hicieron incensario del bronce, no conforme a la ordenanza de Dios, cuando quería acercarse al santuario. Desde el santuario salió una llama, se encendió sobre sus incensarios y quemó a todos, los mató. Dios dijo a Moisés: los incensarios son santificados, porque se encendió la llama de Dios. Los hombres todos murieron. Ya que se murieron todos, pero cada incensario del bronce santificados por la llama de Dios, recógelos todos a martillos. A martillo, a golpe, tiene que hacerlo plancha. Luego, cúbrelo el altar del holocausto. Entonces, originalmente la madera de acacia está cubierta de la lámina del bronce. El bronce en sí simboliza el juicio. Por eso el altar del holocausto supuestamente es una parrilla, no aguanta la calentura del fuego, pero ya que está cubierta de la lámina del bronce, sí se resiste. Entonces el bronce es símbolo del juicio, es el lugar del juicio, donde sacrifica los animales. Entonces sus medidas tiene su alto 3 codos, 3 codos equivalente de 1,5 metros, y también el ancho 5 codos y largo. Aproximadamente 2,5 metros de ancho y largo, rectángulo. Tiene 3 codos de alturas, por lo menos 1,50 metros. Si un codo calculamos por unos 50 centímetros, por lo menos hasta aquí. Entonces, totalmente rectángulo, en 4 esquinas de una sola pieza, a martillo labrados, hay 4 cuernos. Pero nos llama nuestra atención, ¿para qué sirve el cuerno? ¿El cuerno para qué? Para que ahí cuelga el sacerdote sus vestiduras, pero por la llama se quemaría a todos. ¿Y por qué tiene cuerno? 4 cuernos. 4 cuernos es muy, muy visible y notables. Imagínense el altar en sí como 1,50 metros, tal vez el altar para que la leña se queme bien sobre una rampa estaría colocada. No sé, una rampa de cuántos centímetros de alto. ¿De qué pasa? El altar del holocausto, ante la vista de un visitante, alcanza por lo menos a su pecho un poco más alto. Pero ¿qué pasa? En 4 esquinas tiene cuernos. Entonces, el alto de la ubicación del cuerno exactamente coincide, en general, es un promedio de la estatura de un hombre, el alto de los ojos. Pero ¿qué pasa? En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 1, el profeta Jeremías dijo así. Vamos a ver, Jeremías capítulo 17, ese es cincel del hierro con punta de diamante. Puede proyectar Jeremías 17, versículo 1. Jeremías capítulo 17, versículo 1, dice así. Espero que me comprendan. No me es fácil porque en realidad cada uno de estos para explicar mínimo 30 minutos tengo que ocupar, pero brevemente estoy explicando. Jeremías capítulo 17, cada tema creo por lo menos 30 minutos, necesitaría más sesiones. Jeremías 17, versículo 1, dice así. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro,
y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón, en los cuernos de sus altares. Entonces el pecado de Judá, escrito está, con cincel de hierro, con punta de diamante, esculpido está en la tabla de sus corazones y sobre los cuernos del altar. Entonces, ¿qué pasa? Los 4 cuernos del altar. ¿Por qué ahí se debe pintar la sangre? ¿Por qué? 4 cuernos bíblicamente son registros de culpa, registros de pecados. Con cincel de hierro, con punta de diamante, se estaría esculpidos, a la manera de hacer sellos, con ninguna coma puede borrar. ¿Qué quiere decir? Nuestros registros del pecado, nuestro acta de delito, acta criminal, delante de Dios está escritos. Es un hombre pecador cuando se acerca a Dios, exactamente 4 cuernos se tapan la vista de él. Se tapa la vista de él, luego puede ver atrás el santuario. Entonces allí al verlos, yo si fuera un visitante, esto si fuera el altar, entonces por lo menos alcanza hasta ahí, con cuernos de altar. Para ver al santuario, 4 cuernos tapan mis vistas, pero 4 cuernos son símbolos de registro de culpa y pecados. ¿Esto qué quiere decir a nosotros? Cuando un hombre quiere acercarse a Dios, quiere tener acceso con Dios, pecado es lo que impide. Pero el pecado se escribe en 2 lugares, en la tabla de sus corazones, conciencias, en los cuernos de sus altares. Un hombre pecador cuando quiere acercarse a Dios, lo que a él le impide acercarse a Dios, su culpa, su pecado. ¿Cómo quisiera acercarme a Dios? Pero yo no puedo, porque soy pecador. ¿Usted de pecado se perdona por la oración? Eso no es bíblico. El pecado nunca se quita por la oración. El pecado nunca se borra por la oración. La paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de la persona. Levítico 17, versículo 11. El pecado nunca se borra por la oración. La paga del pecado es la muerte. ¿Qué religiosidad? Uno cree cuando pide, Dios le perdona. La paga del pecado es la muerte. ¿De qué pasa? Cuando quiere acercarse a Dios, su pecado, esculpido en su tabla de conciencia, a él le impide, le acusa, tú no puedes tener más acceso hacia adelante. Eres pecador. Tú eres pecador. Entonces, desde el lugar del hombre, ¿cómo ve al santuario? ¿Cómo ve a Dios? Pues quiere ver a Dios, el pecado tapa su vista. El pecado divide. Dios desde el santuario, cuando quiere ver este visitante, ¿cómo ve? Primero ve a su pecado, luego a él. Tú no puedes venir a mí. Si tú quieres venir a mí, te mato. Porque eres pecador. ¿De qué pasa? En ese cuernos, luego de sacrificar la ofrenda, tenía que pintarlo con la sangre. Porque cuando la sangre se pinta, la letra se cubre por la sangre. Dios no puede ver su pecado. Solo la sangre de parte del hombre tiene la memoria de su culpa en su conciencia. Pero sobre su culpa, su pecado, cubierta está la sangre.
puede recobrar la confianza. Tengo la memoria, pero Señor, estoy limpio por la sangre eficaz del Cristo. Puede tener acceso a Dios. Entonces en el altar del holocausto se demuestra muy bien el primer encuentro de un pecador con Cristo. Eso es muy importante, tener esta experiencia, el encuentro personal con el Señor. Yo leí muchas veces de diferentes versiones, testimonios de los grandes cristianos. Al leer este libro en coreano y en español en diferentes versiones, en la vida de los grandes cristianos, considerados grandes cristianos, hay dos testimonios marcados. Se repiten, un testimonio, el testimonio de su conversión, el testimonio de su encuentro con Cristo. ¿Cómo recibió la salvación? También el testimonio del llamado de Dios como ministros. Entonces, estos dos testimonios marcaron la vida de ellos como grandes cristianos. Pero hoy en día es difícil ver a los cristianos que tienen estos testimonios bien marcados. Cuando tú recibiste la salvación, muchos ni siquiera se acuerdan. Y la fecha, por más que no se acuerda, pero el momento tiene que acordarse. Puede ser que la fecha del cumpleaños no puede acordarse. No, o sea, la fecha no puede acordar, fecha del aniversario, el día que se casó, pero el momento que se casó nunca se olvida. Llega a ser un anciano de 80, casi 90, ¿qué edad tiene? Mi edad, no me acuerdo, dice. Unos 80, tal vez 70. ¿Y cuándo se casó? No me acuerdo la fecha, pero sí me acuerdo el momento cómo me casé. No es el punto importante la fecha, sino el momento en que se encontró con Cristo. Si fuera un cristiano realmente genuino, nunca podrá olvidarse de aquel momento en que se encontró con Cristo. Pero cuando nosotros hablamos, ni siquiera se acuerda. Un cristiano sin convicción, un cristiano sin certeza, exactamente no es cristiano, un congregante. Es un congregante, el congregante a una iglesia, pero no se puede decir que realmente es cristiano. Yo me congrego, está bien, amigo, pero cuando tú recibiste la salvación, la historia humana se divide por dos partes, un antes y un después, a partir del nacimiento de Cristo. Mi pregunta, ¿en qué momento Cristo nació en tu corazón? No sabe qué decir, porque nunca lo ha experimentado. Pero imagínense, un pecador se acerca al tabernáculo, llega a la puerta, un sacerdote lo atiende, ¿a qué viene? Ay, Señor, me da pena decirlo, pero pequé. Tal número de mandamientos, no me di cuenta, lo violé. Luego Dios me ayudó a conocerlo. Me siento culpable. Quiero ser limpio. Yo quiero ser limpio delante de Dios. Quiero paz con Dios. Bueno, veo que tú reconoces a tus pecados, tienes arrepentimiento, está bien. Además confesó. ¿Sabe qué? Los puntos principales del Evangelio provino del libro de Levítico. Porque el libro de Levítico tiene sombra de los bienes venideros. Pero hay pasos principales para ser salvos. Primero, comete el pecado. Si no tuviera pecado, no tiene por qué recibir el perdón de pecados. Segundo, conocer el pecado que cometió. Un día conocerá su pecado que cometió. Tercero, traer una ofrenda.
¿Por qué trae una ofrenda para recibir perdón del pecado? Se reconoce que eres pecador. Y luego, cuarto, delante del sacerdote, confesar. Yo pequé. Por confesar su pecado se perdona en ninguna manera. Confesión es un proceso para el perdón del pecado. La confesión misma no te trae el perdón del pecado. Es un proceso. Entonces, el sacerdote lo ve. Veo que está listo. ¿Quieres recibir la salvación? Sí. Vamos al pie del altar del holocausto. ¿Sabes? La paga del pecado es la muerte. Pon tus manos sobre la cabeza de la ofrenda. Porque la imposición del mano en sí es una transferencia. Cuando usa la imposición del mano, un padre a su hijo antes de fallecer, toda autoridad, bendición que Dios en su vida le había dado, a quien puso su mano, transferirlos. Así hizo Abraham, Isaac a Jacob, Jacob a sus hijos, Jacob a José. Así, en una ceremonia, la imposición del mano se transfiere la autoridad. Pero en la ofrenda expiatoria, la imposición del mano, se transfiere la culpa y el pecado. Pon tus manos sobre la cabeza de la ofrenda. Lo pone. Nunca la Biblia dijo la duración, cuántos segundos y minutos, nunca lo dijo. Pero depende del carácter de persona. Yo soy incrédulo. El sacerdote dice, ya basta, ya 5 minutos mantiene puestas las manos. No me siento bien, pequé mucho, necesito por lo menos 20 minutos. Qué pobrecito este animal. Mira su cabeza ya agachado, casi doblado. Si tuviera mucha fe, nunca Dios habló de la adoración. Ya su pecado se transfirió. Entonces, ¿cuánto tiempo? No importa. Luego de la imposición del mano, el juicio de Dios, ¿a quién se dirige? ¿A él? A este animal. Porque es la promesa de Dios. El pecado se transfirió. Entonces, la paga del pecado es la muerte. La ofrenda ya está listo para padecer en el lugar de aquel hombre. Es un intercambio de vida. La ofrenda reemplaza al hombre. La ira de Dios se dirige a la ofrenda, degollarlos. Hasta su última gota de sangre, porque la vida de la carne está en la sangre. Yo la os he dado para la remisión del pecado, dice. Entonces, cuando peque, ya sangre, hasta última gota, ya no le cae más, el animal se muere. Entonces, el pecado se murió con la sangre. Entonces, esa sangre, símbolo de la muerte, eliminación del pecado. Con la sangre el sacerdote pinta 4 cuernos. ¿Dónde es registro de culpa? Es un acta, registro de culpa y delitos, se pinta por la sangre. El hombre mira 4 cuernos, como ve, 4 cuernos del bronce bañado de la sangre. Y trata de ver su culpa registrado. ¿Y qué pasa? Que esculpido no puede ver, solo ve cubiertos de la sangre. En aquel momento en su corazón nace la confianza. Puede recobrar una confianza pasada de la promesa de Dios. Aunque tengo la memoria, mi pecado en mi memoria no se borra. Pero mi pecado en la tabla del corazón está cubierta por la sangre eficaz.
Es tu promesa, Dios. Si así hiciera, será perdonado, dijiste. Mi pecado está perdonado. Recobra la convicción, la certeza del perdón. ¿Qué pasa? En su conciencia, la carga que era como era una tonelada, una piedra, se va. Viene el alivio. Y de parte de Dios también, por el otro lado, lo estaba viendo. Cuando la sangre se pinta, Dios, ¿cómo ve? Ah, tú estás muerto. Aunque en realidad el animal murió, pero tú ya estás muerto al pecado. Limpio. Por parte de Dios, eres limpio. Por parte del hombre hacia Dios, siente limpio. El resto de sangre echa al pie del altar, porque no puede rehusar su vigencia una sola vez del uso nada más. Aquí nosotros exactamente podemos ver, precisamente podemos ver, cuando un hombre obtenga el perdón del pecado. Antiguamente de esta manera, pero muchas veces, porque cada vez que peque, la vigencia, la eficacia, una sola vez. Si repite pecar otro pecado, trae otra ofrenda. Muchas veces. Hasta los sacerdotes turnaban, porque mismos sacerdotes son mortales, se mueren. Entonces los sacerdotes turnan, cambian, ofrenda cambian de diferente sangre cada vez que peque. Ya entonces, aquí vamos a retomar, el tabernáculo fue creado por un templo verdadero y celestial. Acá, en esta dimensión, donde corre el tiempo, cada vez que peque, cada vez que conozca tu culpa, cada vez que te arrepiente, con diferente sangre. Muchas veces, porque a causa de la debilidad en la carne, en esta tierra. Pero en el templo celestial, en el templo verdadero del cielo, ¿cuántas veces de ofrenda se necesitará? ¿Dónde es el mundo eterno? ¿Con sangre de cuál animal será? Ningún otro animal. Con la sangre, propia sangre del Cordero de Dios. ¿Cuántas veces será sacrificado? Una sola vez. Porque vino del mundo eterno. Por eso él fue llamado el principio y el fin. Cuando vino, por más que vino en un punto de la tierra, en un punto del tiempo que aún estaba corriendo, él nunca perteneció a esta dimensión. Pertenecía a la dimensión de Dios. Usaba un lenguaje de aquella dimensión. Yo soy el principio y el fin. Blasfemia dice. Es un psicópata, es mal de cabeza. Vuestro padre Abraham no me trató así. ¿Qué dijiste? Teniendo menor que 40 años de edad, ¿conoces a nuestro padre Abraham? Sí, lo conozco. Abraham no me trató así. Está de verdad endemoniado, mal de cabeza. ¿Por qué vosotros decís que el Cristo, hijo de quién? David, de David. Ah, de David es el Cristo. Porque mismo David dijo por el Espíritu Santo, mi Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que tus enemigos serán puestos por tus estrados. ¿Por qué David llamó al Cristo mi Señor? Los fariseos se enmudecieron. Desde aquel día, nadie de fariseo ya quería hablar con él. Sintieron la autoridad de Cristo. Entonces,
aquel hijo, mencionado hijo, es Cristo. David conoció al Cristo. Él me conoce. Y se oía como una palabra de un loco. Pero no era una palabra de loco, porque él pertenece a la dimensión eterna. Aunque estuvo en esta tierra. El que pertenece a la dimensión eterna, ¿cuántas veces moriría por el pecado del mundo? Es más grande que todos. Eres grande que todos. Está sobre todos. El que es más grande que todos, cuando quiere morir por el pecado del mundo, ¿por cuántos pecados? ¿Cuántas veces se necesitaría sacrificar? Una sola vez, para siempre. Pero la gente no percibe esta diferencia. Pero él murió hace 2000 años. Yo vivo en el 2024. Yo al momento de creer puedo entender todo lo que antes de creer, lo que pequé, él me perdonó. Pero aún sigo luchando en esta tierra. Como si fuera tan lógico, tan inteligente, habla sin saber, habla como necio. Para ti, tu vida, tu futuro tal vez existe. Para Cristo, Él murió una sola vez por el pecado del mundo. No vendrá segunda vez para morirse por el pecado. Una vez vino. La segunda vez cuando venga para reinar eternamente. No para morirse por el pecado. Una sola vez vino. Para siempre Él se murió. El concepto muy diferente. Luego ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios, llegó a ser el sumo sacerdote celestial nuestro, inmortal. ¿Sabe qué es el ministerio del sumo sacerdote? Día y noche interceder por el pueblo. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, intercede por los otros. En su mano, con su propia sangre derramada. Padre, yo morí por ellos. Padre, yo me sacrifiqué por ellos. En su cuerpo celestial, es su único cuerpo celestial que pueda conservar huella del mundo. El cuerpo celestial que nosotros recibiremos no guardará nada de huella de este mundo. Pero el cuerpo celestial de Cristo conserva a propósito una huella del mundo. Heridas, su costado abierto, su palma perforada, su frente herida. Padre, mire mi costado. Padre, mire mi palma. Padre, mire mi cabeza. ¿Qué significa esto? Fui, me descendí, morí por ellos. Él me confía, Él cree en mí. Eres tu santo, está limpio, bendice, ayúdalo. Por eso cada oración damos en nombre de Cristo al Padre Dios. El Padre Dios, cierto. Él tú te acepta, te cree limpio. Es mi Hijo santo. Por tu sangre Dios nos bendice. Muchas personas le cuesta tanto trabajo para percibir estos. Entonces es necesario tener esta experiencia. Anteriormente los israelitas al pie del altar del holocausto y ahora. El altar del holocausto simbólicamente tiene muchas similitudes con la cruz de Cristo. 4 esquinas, 4 puntas. La cruz tiene 4 puntas.
de 4 cuernos sangre choreaba. Del cuerpo del Cristo también en 4 sitios la sangre choreaba todo el cuerpo. Por su corona de espinos de la frente. Y también 2 palmas, 2 pies, 4 puntos cubiertos de la sangre. Entonces, muchas similitudes. Además, el altar de holocausto es símbolo del juicio. Jesús colgado en un madero que es símbolo de maldición y juicio. Colgado. Entonces, sangriento. Un hombre pecador un día puede experimentar en su conciencia, en su meditación, acercarse al pie de la cruz. Con corazón condenado, con corazón cargado, llegar al pie de la cruz con pecado. Señor, yo soy pecador, indigno pecador. No solamente pequé, todo el resto de mi vida yo a mí me conozco. Voy a fallarme aunque no quiera. Así soy yo. Es mi pilleza y bajeza, mi condición, mi pobreza. Por mí mismo nunca puedo ser libre de la maldición. Desde el pie de la cruz, mira la cruz. Mira la cruz. Jesús sangriento. Mientras tanto que atentamente está viendo al cuerpo del Cristo sangriento. Su cuerpo se cubre de la sangre. Jesús nunca echa la culpa ni maldice a la gente, sino pide por ellos, Padre, perdónalos, porque no saben que hacen lo malo. Perdónalos, viven en ignorancia. No saben que hacen lo malo. Padre, perdónalo. Luego llega el momento, Jesús ya le dificulta respirar. Última respiración. Es un paro cardíaco por haber perdido mucha sangre. Entonces, con mucha dificultad, con compulsión. Entonces, mira al cielo, mira a mí, luego mirando al cielo, deja su última palabra. Consumado es. ¿Qué habrá consumado? ¿Qué habrá consumado? Mucha gente en la cruz lo considera un símbolo de dolor. Ay, qué pobrecito Jesús. Ay, mira, sangriento. Cuánto dolor. Muy humanamente interpreta. No puede entender. Él fue sacrificado por mí. Por mí. Su dolencia, sus sufrimientos fue por mí. Entonces la manera correcta de agradecer a Él no es llorar, ay, pobrecito. No es así, sino mirar fijamente, creer en su sangre derramada. Señor, ciertamente tu sangre derramaste por mí. Siempre tú padeciste, ciertamente tú te padeciste en mi lugar. Tomaste mi lugar. Tú tomaste mi lugar. En mi lugar recibiste castigo. Señor, por más que el mundo me desprecie, el mundo se burle de mí, desde ahora yo te creo. Tu sangre me limpió. Tu sangre me lavó. No hay más ya mi pecado. Tu sangre me limpió. Yo soy justificado. Yo soy santificado. Yo soy lavado por tus sangres. Limpio.
el momento preciso que la sangre del Cristo que fue derramada se derrame sobre mi conciencia, efectuando en un momento limpiando toda la maldad de mi conciencia. Sucede el lavamiento del pecado en mi corazón, ni en mi teoría, en mi corazón. Es el momento preciso del convertimiento de un pecador, convertirse en un cristiano. Todos los cristianos genuinos tienen esta clase de testimonio. Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Wesley, grandes cristianos. Y incluso algunos de ellos eran pastores, eran sacerdotes, estaban en el público, pero sin convicción, sin certeza, aún con una conciencia condenada. Y tuvieron una oportunidad, les costó mucho trabajo al principio por la filosofía, por la idea distinta que traía del mundo. Pero tuvieron una oportunidad, fijamente mirar a la cruz. Señor, ciertamente moriste por mí. Señor, conoce a quien realmente cree en Él. Creer en Él es creer su promesa, creer su obra, es creer enteramente al Cristo. Cristo, ¿por qué murió en la cruz? A causa de nuestras transgresiones. Tuvo que resucitar para nuestra justificación. Si ustedes realmente quieren festejar la resurrección del Cristo, no se lamenten, sino realmente con alegría, glorificar al Señor. Gracias, Señor. Para mí tu cruz, al principio, era un lugar de maldición, pero luego me di cuenta, la cruz no es un lugar de maldición, es un lugar donde tú obtuviste la victoria. Tú obtuviste la victoria por mí. Dijiste, consumado es, para mí equivalente a decirme, victoria, obtengo victoria, dijiste. Limpiaste todos los pecados, moriste con el poder de Dios, rompiste el poder, el señorío de Hades, te levantaste de las muertes, para que todos los que creen en Él no solamente sean limpios, sean santificados, sino sean libres de la muerte, del poder del Hades, para tener vida eterna juntamente con Cristo. Nosotros pues aquí podemos ver claramente, si yo tengo ese testimonio, el momento preciso en que yo me convertí en cristiano, el momento en que yo realmente acepté, creí, Señor, yo te creo, moriste por mí, con tu sangre me limpiaste. Ante la vista humana aún me parezco imperfecto y pecador, pero te digo delante de ti, ya no hay más pecados. Me limpiaste, me justificaste. Estoy seguro, cuando tú me llames, me recibirá con 2 brazos abiertos. Este testimonio a mí me impulsa viajar al mundo entero, exponer el Evangelio. Ya entonces, qué lástima, apenas estoy explicando el altar del holocausto. El tiempo se acaba. Entonces, yo en México, esta serie del tabernáculo comparto 6 sesiones, y a veces al principio 8 sesiones. En Europa compartí 11 sesiones. Hay mucho que estudiar. Bueno, por falta de tiempo para cerrarlo, vamos a ver el libro de Hebreos,
capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Desde el versículo 1 al versículo 10 explica cómo era el tabernáculo, la disposición y también el diseño. Por eso versículo 1 dice: ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Ya aquí nosotros podemos entender, desde el versículo 1 al versículo 10, describe el tabernáculo terrenal cómo estaba dispuesto. Así, con detalle explica, y luego el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, es el bienvenideros de tantas profecías, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ya versículo 12 leamos juntos a la cuenta de 3, a la 1 y 2 y 3. No, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es muy maravilloso. Mucha gente ni siquiera saben que esta cita bíblica existe en la Biblia. Obtuvo eterna redención. Yo por primera vez veo esto, dice. Pastor, incluso hay algunos que me piden mi Biblia. ¿Me puede prestar su Biblia? Sí. ¿De dónde impreso? ¿De qué versión? Están muy sorprendidos. Es igual que la mía, Reina Valera 1960. Pero ¿por qué durante 30, 40 años de mi vida como cristiano nunca vi esta cita bíblica? Dice. ¿Por qué no lee la Biblia? Es el problema. ¿Y qué dice? Cuando Cristo murió a causa de nuestro pecado y resucitó, cuando apenas resucitó, según testimonio de la Biblia, María Magdalena fue la primera persona que le encontró. Raboni se asustó cuando quería estilo de cultura de Israel y de agachado quería agarrar a sus dos pies. No me toques, hijos, no me toques. Aún no he subido a mi Padre. Después de unas cuantas horas, era la mañana, en la noche Jesús aparece en el aposento de 11, pero ahí solo estaban 10 porque Tomás no estaba. En 10 apóstoles aparece, los discípulos se asustan, porque Jesús traspasó la pared como si nada, como fantasma. Ellos creían fantasma. Jesús dijo, aquí no hay un poco de pan y pescado. Comió y bebió. El fantasma no puede comer, no puede tomar. Él se sentó entre los discípulos, hombro a hombro, chocándose. ¿Qué le pasó cuando apenas se resucitó? Dijo, no me toques. Aún no he subido a mi Padre. Después de varias horas, Jesús volvió a aparecer. Ya no dice más, no me toques, sino tráeme el pan, tráeme el pescado, se sienta con ellos. Entonces la Biblia nos permite saber, existe un lapso oculto, un lapso misterioso. Cuando apenas Jesús resucitó, antes de aparecerse a sus amados discípulos, tenía una misión de urgencia. Ese lapso escondidos, el libro de Hebreos explica.
¿Qué dice? Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos. ¿Sabe qué es macho cabrío? Ofrenda anual. En el día de Yom Kippur, la ofrenda que ofrece macho cabrío, cuya vigencia es 1 año. Por eso dice macho cabrío, máxima ofrenda. Porque dice, ni siquiera con la sangre del macho cabrío, dice. Porque cuya vigencia es 1 año. 1 año del perdón, ¿para qué sirve? Para Cristo. ¿Qué dice? No por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. La sangre del Cristo es eterna, sino por su propia sangre entró una vez, para siempre, en el lugar santísimo. ¿De dónde? ¿Del templo terrenal? No, es una réplica. Lugar santísimo del cielo. ¿Cuántas veces entró? Una sola vez. Habiendo obtenido eterna redención. ¿Creen en esta palabra? Eterna redención, ¿qué significa? Toda mi vida. Toda mi vida. Cristo murió por todos, pero no todos automáticamente serán salvos, sino todo aquel que cree en Él, dice. Todo aquel que obedece a Él, cree en Él. Él ha obtenido eterna redención. Un día yo ante esa palabra estaba perplejo, asustado. Eterna redención. Quien me explicaba sacó su bolígrafo, en una hoja rayó una raya. Si esta raya de 10 centímetros fuera toda tu vida, un punto y punteo, aquí tú estás. Entonces, por este punto se divide el tiempo por 2 partes, pasado y presente y futuro, 3 partes. Pero el pasado, el presente y el futuro es tu vida completa. Esta raya de 10 centímetros ante la eternidad, menos que un puntito. Todo lo que tú quieres manejar, 3 conceptos, mi pasado, mi presente, mi futuro, todo se absorbe en una sola palabra, eternidad. Amigo, lee bien. Entró una sola vez al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Aún tú crees que eres pecador? No. ¿Aún crees que habría algún pecado que Cristo no quitó? No. Desde mi corazón pude creer, es la verdad. Su sangre limpió todos los pecados. Soy limpio por tus sangres. Soy limpio, Padre. Soy limpio. Pero ustedes no se confundan. Pero pastor, ¿no sería peligroso? Aunque la Biblia dice así, que la gente se incline al libertinaje. Ahí está una situación. Una persona realmente con un arrepentimiento genuino cree en el Señor Jesucristo. Tal vez durante el resto de su vida, por la debilidad que hay en su cuerpo, pueda cometer algunos mínimos errores, pero nunca intencionalmente puede entregarse al pecado. ¿Por qué? Recibir la salvación no es recibir letra de salvación, sino el espíritu, la mente de la salvación, el corazón de Dios, el corazón del Cristo. Si tú realmente amas al Cristo,
Si tú realmente crees en Cristo, si realmente estás agradecido con Él, ¿cómo el don de la justicia que a mí me regaló puede tomar para libertinaje? Si pudiera hacerlo, nunca tuviste un convertimiento genuino. Es teórico. Además, en el corazón de Él manda el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el protector, el cuidador, el consolador. El libro de Hebreos capítulo 12 que dice, todo a quien Dios ama, acepta por su Hijo, disciplina, dice. Si no le disciplina, es bastardo, dice. No es el Hijo de Dios. Todo a quien realmente el Padre con su Espíritu Santo sella y acepta por pertenencia suya, en toda su vida lo consuela, lo disciplina. No le deja que su vida se incline al libertinaje. Si pudiera hacerlo, es un hereje. Pudiera hacerlo seriamente errados. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo lo cuida. Pastores y pastoras, líderes cristianos, ustedes cuando tengan tiempo, lean todo el libro de Hebreos detenidamente. ¿Cuántas veces se repite? Eterna redención. Capítulo 5 dice, Cristo llegó a ser autor de eterna salvación, dice. Capítulo 9 dice, ha obtenido eterna redención, dice. Capítulo 10 dice, después de aquel día dice, que en sus corazones, en sus mentes pondré mis leyes, escribiré en su corazón. No más lo dirige con ley de letra, porque letra mata. Sino en su corazón pone el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo convence de pecado. Y más. Y luego dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. No hay más remisión por estos, dice. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios tiene que ser como Dios. Cuando Él hace algo, como Dios tiene que hacerlo. Cuando regalo algo, Él tiene que hacerlo como Dios. Él cuando una vez envió a su Hijo, lo envió como Dios. Cuando Él cargó el pecado del mundo, como Dios cargó en el pecado del mundo en Él. Cuando lo resucitó, como Dios lo resucitó. Nuestro Dios no es uno de nosotros. Dios eterno. Él mandó a su Hijo una sola vez. En Él cargó el pecado del mundo. ¿Qué quiso explicar a nosotros? Tantas ofrendas en el tabernáculo representan una sola ofrenda del Cristo. Tantas sangres representan una sola vez de sangre derramada del Cristo, cuya eficaz vigencia es eterna. Así dice la Biblia. Y yo les hago una pregunta. ¿Ustedes aún están con pecados? ¿Aún son pobres pecadores? ¿Aún son miserables pecadores? ¿O en Cristo Jesús son limpios? No me diga, pastor, la primera de Juan dice, alguien dijera que no tenga pecado. Chítelo bien. Si un hombre sin Cristo dijera, no tengo pecado, mentiroso, porque la Biblia dice que todos son pecadores. Luego de confesar su pecado, si cree en Cristo Jesús, toda la sangre le limpiará de todas las maldades, todos los pecados, dice. Se confunde la cita, a quién se dirige, ni sabe distinguirlos.
Luego, en el capítulo 2 dice, todos vuestros pecados son perdonados por el nombre del Señor Jesucristo. Así dice la primera de Juan, capítulo 2. Se confunde. Alguien me dijera, sin Cristo yo no tengo pecado. Yo le diría, eres mentiroso. Porque no hay quien no tiene pecado. No hay quien no peque. Si tú confesara, luego si oyera el Evangelio y creyere, todas tus culpas, todos tus pecados, por el nombre de Cristo será perdonado. Porque Cristo murió una sola vez para siempre. No se confundan ustedes. Alguien dijera, soy limpio, no porque él nunca pecó, nunca él heredó el pecado, sino lavado por la sangre del Señor Jesucristo, limpiado por la sangre del Señor Jesucristo. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Usted cree en la redención que hay en Cristo Jesús? ¿Creen que Cristo perdonó todos los pecados nuestros? ¿Son limpios por la sangre de Cristo? Gloria a Dios. Los que creen que soy limpio, su sangre me limpió, levanten su mano derecha para glorificar al Señor. Yo creo, me limpió. Él me limpió. Él me justificó. De los que creen, su mano derecha para arriba. Gloria a Dios. Bajen sus manos. Apóstol Pablo dijo, Romano 4:25, el cual fue entregado a causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Creen que son justificados? Justificados. Por Cristo solo no se ve. Estamos vestidos de una vestidura blanca lavada por la sangre del Cordero. Con aquella justicia tocaremos la puerta. Hoy hasta aquí compartimos y me siento como una persona del baño, aún no termino de hacer del baño, salirse, así me siento. Hay mucho capítulo que sacar, pero el tiempo ya se acabó. Oremos al Señor. Sí. Padre Dios, te agradecemos. Padre, estamos viviendo en un mundo, en un siglo de muchas confusiones. Un espíritu invisible, pero inmundo, engaña a nuestros entendimientos, impide a nosotros para que la luz del Santo Evangelio no alcance a nuestros ojos del corazón. Pero Padre, cuando dejamos todos los pensamientos nuestros, inclinamos nuestros oídos a ti, prestamos nuestra atención a tu palabra. Tu evangelio en sí, en realidad, no es complicado. Es muy fácil de entender. Pero tú hiciste una gran inversión. Sacrificaste la vida de tu Hijo para poder perdonarnos. Lo hiciste, Padre, te agradecemos. Nosotros, si fueran por las obras de la ley, si fueran por nuestra propia condición, jamás podremos ser limpios delante de Dios. Jamás podremos ser justificados, sino pecadores, impíos. Nos perderemos. Por eso enviaste a tu Hijo, nuestro bendito Señor Jesucristo. Cargó el pecado de todos nosotros. Lo llevaste a la cruz. Juntamente con aquel pecado nuestro, moriste, dejando tu sangre derramada. Dejaste tu última palabra, consumado es. Tú nunca nos echas la culpa. Nunca nos culpa si realmente cree en ti, sino nos demuestra tu mano perforada, tu costado abierto, que moriste por nuestro pecado. Nos ama y nos abraza y nos dice, yo morí por ti, yo te limpié, yo te compré por precio. Tú y pertenece a mí, tú eres limpio, sírveme, solo créeme,
no a Satanás. Créeme, estás limpio por la palabra que yo te había dicho anteriormente. Señor, te agradecemos. El mundo nos desprecia porque no entiende el amor del Cristo en nosotros, pero tú ciertamente nos compraste, nos redimiste, nos limpiaste, nos santificaste delante de Dios. Ahora somos hijos de Dios, somos renacidos, somos llamados por Padre, mi justo, quien vive por la fe. Nuestra justicia no es nuestras virtudes, mérito, sino mérito del Señor Jesucristo. Obra del Señor Jesucristo es nuestra obra. Señor, te creemos. En tu nombre nosotros podemos acercarnos al Padre. Padre, gracias por darnos la autoridad, la potestad de ser hechos tus hijos. Darnos la potestad de ser hijo adoptivo y amarte, Abba Padre. Te agradecemos, Padre, bendice a los líderes cristianos de Santa Cruz, para que cada vez que cada quien se presente en el púlpito, de este púlpito, retransmitir la palabra del Señor, la palabra de Dios, la palabra que realmente libera, la palabra que realmente liberta, la palabra que realmente rescata de la condenación y de la muerte, y les reparte la justicia del Señor Jesucristo. Así muchas personas sean salvadas. Tu nombre sea glorificado, Padre. Te agradecemos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Gracias, gloria a Dios. Muchas gracias. Bien, pueden tomar asiento. En este momento vamos a hacer entrega de reconocimiento.